Bienvenidos a Realidad Consciente, un espacio creado para quienes buscan expandir su percepción, cuestionar lo establecido y explorar las verdades que han permanecido ocultas por siglos. Hoy nos adentramos en un tema que pocas veces se aborda con total profundidad: los secretos de un antiguo libro prohibido que revela aspectos desconocidos y perturbadores de la Biblia. Un manuscrito que, según diversas fuentes, fue perseguido, ocultado y silenciado porque su contenido podría cambiar para siempre nuestra comprensión de lo sagrado, del origen de la humanidad y de la verdadera naturaleza de la divinidad. Antes de comenzar este viaje, te invito a suscribirte al canal Realidad Consciente, porque aquí encontrarás investigaciones, análisis y narraciones profundas que no suelen mostrarse en los medios tradicionales. También te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás acompañando, porque tu presencia y tu energía ayudan a que esta comunidad continúe creciendo. Y si este contenido resuena contigo, comparte este vídeo con otras personas que también estén listas para ver la realidad con nuevos ojos. Ahora sí, prepara tu mente, abre tu conciencia y permite que la historia de este libro oculto te revele aquello que durante siglos se intentó mantener en la sombra. Durante siglos, se ha hablado de la Biblia como el libro más influyente de la historia de la humanidad. Sin embargo, muy pocas personas saben que, a la sombra de sus páginas oficiales, existen textos, relatos y manuscritos que fueron deliberadamente excluidos, destruidos o escondidos. Entre ellos, destaca un libro misterioso que apenas figura en los registros formales, pero que ha sido mencionado en susurros por algunos historiadores, místicos y estudiosos del hermetismo. Un antiguo escrito que revela aspectos inquietantes sobre los orígenes de la humanidad, la verdadera identidad de ciertas figuras bíblicas y los eventos que en algún momento se consideraron demasiado peligrosos para ser conocidos por el público común. Este texto, cuyo nombre se perdió con el tiempo, fue redactado mucho antes de que existieran las traducciones modernas, y fue resguardado en monasterios remotos, ocultado en cuevas inaccesibles y transportado de mano en mano por custodios que juraron preservar su contenido a toda costa. Lo más sorprendente es que este libro no solo contradice algunas narraciones canónicas, sino que aporta una perspectiva completamente distinta sobre el significado de la creación, el propósito de la experiencia humana y la naturaleza de los seres que interactuaron con la humanidad en tiempos primordiales. En sus líneas se describe un mundo donde los límites entre lo divino y lo material eran mucho más difusos, un mundo donde entidades consideradas santos, ángeles o profetas no siempre actuaban movidas por la benevolencia, sino que respondían a intereses y propósitos que permanecieron ocultos para la mayoría de las culturas. Los fragmentos que han sobrevivido revelan que ciertos pasajes de la Biblia pueden haber sido reinterpretados a lo largo de los siglos para ajustarse a estructuras de poder, dogmas religiosos y visiones políticas que buscaban controlar la percepción espiritual de las masas. Este misterioso libro plantea preguntas que durante generaciones se han evitado. ¿Qué ocurriría si algunas de las historias más conocidas no fueran exactamente como nos las contaron? ¿Qué pasaría si la imagen de ciertos personajes considerados sagrados no reflejara realmente su papel original? ¿Y si la humanidad hubiera sido parte de un proceso mucho más complejo, lleno de intervenciones, conflictos celestiales y decisiones que aún repercuten en nuestra conciencia colectiva? Los guardianes de este manuscrito sabían que su contenido podía generar un nivel de cuestionamiento tan profundo que, de hacerse público, desestabilizaría creencias arraigadas durante siglos. Este primer fragmento del libro comienza con una advertencia: quien lea estas palabras deberá prepararse para que la verdad lo transforme, pues aquello que conocerá no fue escrito para los débiles de espíritu, sino para quienes tienen la fortaleza de ver más allá del velo. A partir de allí, inicia una narración extensa sobre los orígenes del mundo, descritos no como un acto instantáneo de creación divina, sino como un proceso prolongado, guiado por seres de gran conocimiento que descendieron desde los cielos para dar forma a la materia, al tiempo y a la vida. Estos seres no eran dioses en el sentido literal, sino arquitectos cósmicos cuya misión era sembrar estructuras de conciencia en diferentes mundos. La Biblia, según este texto, solo conserva los ecos de estas historias, simplificados para hacerlos comprensibles a civilizaciones que aún no podían comprender la verdadera magnitud de los eventos. El libro describe también un momento crucial en el que estos seres se dividieron, algunos apoyando el desarrollo libre de la humanidad y otros buscando controlarla. Esta fractura celestial sería el origen de muchas de las batallas espirituales descritas simbólicamente en textos sagrados. Lo más perturbador es que, según el manuscrito, esta lucha no terminó, simplemente cambió de forma y continúa manifestándose en el plano humano a través de ideologías, sistemas de creencias y estructuras de poder. El segundo fragmento del manuscrito oculto profundiza en lo que denomina la primera gran revelación, una enseñanza que, según el propio texto, fue entregada originalmente a un pequeño grupo de sabios que formaban parte de escuelas espirituales anteriores incluso a los profetas más antiguos.
Esta enseñanza afirmaba que muchas de las historias bíblicas conocidas no solo son simbólicas, sino que fueron alteradas para ocultar la verdadera participación de seres no humanos en los acontecimientos que moldearon civilizaciones enteras. Según el manuscrito, estos seres eran capaces de adoptar formas que la humanidad pudiera comprender, y su influencia se extendía desde la creación de leyes y rituales hasta la manipulación directa de linajes considerados sagrados. La primera gran revelación explica que los humanos no fueron creados como seres imperfectos destinados a obedecer ciegamente, sino como portadores de una chispa divina que les otorgaba la capacidad de convertirse en creadores conscientes. Esta chispa, según el manuscrito, es la razón por la cual la humanidad siempre ha buscado respuestas más allá de lo evidente. Sin embargo, el texto también señala que hubo entidades que vieron en esta chispa un riesgo, un poder que podría desafiar la autoridad de ciertos reinos celestiales. Por ello, habrían intervenido para limitar la expansión de la conciencia humana, distorsionando su percepción del mundo y creando estructuras de control religioso que se disfrazaron de salvación espiritual. Este fragmento revela detalles sobre figuras bíblicas cuyo rol habría sido reinterpretado. Seres que originalmente fueron guías, maestros o viajeros celestes habrían sido convertidos en dioses, ángeles o mensajeros divinos para ocultar su naturaleza real. El manuscrito afirma que algunos de ellos enseñaron conocimientos avanzados sobre astronomía, matemáticas y medicina, mientras que otros introdujeron leyes severas y castigos con el fin de generar miedo y dependencia. Esta dualidad habría marcado el destino espiritual de la humanidad. Lo más impactante aparece hacia la mitad de este fragmento, donde el texto señala que el diluvio universal, uno de los eventos más emblemáticos de la Biblia, no fue un castigo divino, sino una intervención deliberada destinada a reiniciar civilizaciones que habían alcanzado un nivel de conocimiento considerado peligroso para las entidades que buscaban mantener su dominio. No se trató de una inundación casual, sino de un acto planificado por seres que manipularon fenómenos naturales con tecnologías incomprensibles para la humanidad primitiva. El manuscrito asegura que sobrevivieron aquellos que mantenían un tipo de sabiduría ancestral que debía preservarse, y que estos linajes se convirtieron en los portadores de las enseñanzas ocultas que dieron origen a numerosas tradiciones espirituales. Estas enseñanzas, que hablaban de la verdadera naturaleza del alma, del propósito de la encarnación y de la existencia de múltiples planos de realidad, fueron transmitidas en secreto para evitar ser destruidas por quienes buscaban imponer una visión única del mundo. Desde las primeras líneas de este tercer fragmento, el manuscrito oculto adopta un tono más directo y descriptivo, como si el autor original estuviera relatando eventos que presenció o cuyos detalles fueron transmitidos de manera oral a lo largo de generaciones. Aquí se menciona un episodio que, según el documento, fue eliminado deliberadamente de los textos sagrados porque revelaba la verdadera identidad de los seres que descendieron del cielo en tiempos antiguos. El manuscrito los describe como entidades de apariencia radiante, capaces de adaptar su forma física para interactuar con los humanos, aunque su esencia no era humana en absoluto. No se trataba simplemente de ángeles, como luego se los denominó en las tradiciones religiosas, sino de seres pertenecientes a diferentes jerarquías cósmicas que operaban con objetivos a veces contradictorios. El texto afirma que la humanidad antigua conoció a estos seres no como figuras inalcanzables, sino como instructores que transmitieron conocimientos que transformaron radicalmente la evolución humana. Enseñaron sobre el movimiento de los astros, el funcionamiento de la energía vital, la curación mediante frecuencias, el poder de la palabra y la geometría sagrada. Algunas culturas los registraron como dioses, otras, como maestros o ancestros celestiales. Sin embargo, el manuscrito insiste en que ninguna de estas interpretaciones fue completamente precisa, ya que estos seres no buscaban ser adorados, sino influir en el desarrollo humano por razones que el documento describe más adelante con inquietante claridad. Una parte extensa del fragmento explica que existían varias órdenes o grupos entre estos seres. Algunas de estas órdenes, según el manuscrito, estaban dedicadas a expandir la conciencia universal, promoviendo la evolución de las almas encarnadas y fomentando el desarrollo espiritual de las civilizaciones. Estas entidades veían en la humanidad un potencial inmenso, un vehículo capaz de experimentar y expresar niveles elevados de creatividad, compasión y sabiduría. Para ellas, los humanos eran portadores de una chispa original que debía ser cultivada. Pero había otras órdenes cuya visión era radicalmente distinta. Para estas entidades más densas, la humanidad representaba un recurso, un experimento que debía mantenerse bajo control para evitar que alcanzara un nivel de independencia espiritual capaz de cuestionar estructuras cósmicas que habían existido durante milenios. Según el manuscrito, estas órdenes introdujeron sistemas jerárquicos, castigos divinos, leyes estrictas y narrativas que promovían el miedo y la obediencia. Su objetivo no era destruir a la humanidad, sino asegurar su fidelidad a través del sometimiento emocional y espiritual. Una sección particularmente reveladora describe un conflicto interno entre estas órdenes.
El manuscrito afirma que este enfrentamiento se manifestó tanto en el plano celestial como en el humano, dando origen a guerras, migraciones masivas, rituales radicales y episodios que luego fueron reinterpretados en el Antiguo Testamento. Los relatos de ángeles caídos, por ejemplo, ocultarían una disputa más profunda entre aquellos que apoyaban el libre albedrío humano y quienes deseaban controlar su destino. El texto sugiere que estas historias fueron transformadas para ocultar la verdadera magnitud del conflicto, convirtiendo algunas de estas entidades en demonios o seres malignos, cuando en realidad eran rebeldes que habían elegido defender la autonomía espiritual de la humanidad. El manuscrito también profundiza en las razones por las cuales estos seres descendieron inicialmente. Según este fragmento, la Tierra era un punto crucial en un entramado energético que conectaba múltiples realidades y dimensiones. Su ubicación no era arbitraria, servía como un portal natural para la expansión de la conciencia y la experimentación evolutiva. Los seres descendidos tenían la misión de activar este potencial, pero la intervención de órdenes controladoras alteró los planes originales. La humanidad, diseñada para convertirse en una especie creadora, terminó adoptando patrones de miedo, división y conflicto que no estaban previstos en su propósito inicial. Uno de los pasajes más extensos del manuscrito se detiene en la intervención genética que estos seres habrían realizado. El texto sostiene que, en tiempos remotos, modificaron la estructura biológica de los primeros humanos para acelerar su desarrollo cognitivo y espiritual. Sin embargo, las órdenes controladoras alteraron parte de este diseño, bloqueando ciertos centros energéticos y suprimiendo habilidades que habrían permitido a los humanos percibir realidades más allá de lo físico. El documento describe esta manipulación como un acto que marcó profundamente el destino humano, generando una desconexión con la memoria del alma que llevó a siglos de ignorancia espiritual. Finalmente, el fragmento señala que el conocimiento transmitido originalmente fue fragmentado y dispersado entre diversas culturas para evitar su completa destrucción. Este conocimiento sobrevivió en mitos, rituales, símbolos y textos alternativos considerados heréticos. El manuscrito advierte que, aunque el poder de estas enseñanzas fue reducido por la intervención de las órdenes controladoras, todavía existe un camino para restaurarlo, y que este camino se relaciona con el despertar de la memoria ancestral presente en cada ser humano. Este cuarto fragmento del manuscrito oculto aborda uno de los temas más controvertidos y delicados, la verdadera historia detrás de ciertos profetas bíblicos cuyas vidas han sido interpretadas de forma unilateral durante siglos. El texto sostiene que muchos de estos personajes no fueron simples intermediarios entre Dios y la humanidad, sino individuos entrenados por las órdenes cósmicas benevolentes para transmitir conocimientos avanzados. Sin embargo, sus mensajes fueron mutilados, reinterpretados o censurados para ajustarse a estructuras religiosas que buscaban consolidar poder político y espiritual. El fragmento comienza explicando que los profetas originales tenían acceso directo a los seres descendidos del cielo. Estos encuentros no eran visiones místicas ni sueños simbólicos, sino sesiones de instrucción en las que los profetas recibían enseñanzas sobre la naturaleza del universo, los ciclos del alma, las leyes de la energía y la capacidad creadora del pensamiento humano. El manuscrito describe estos encuentros como intercambios intensos en los que los profetas debían enfrentar sus propios miedos, superar limitaciones de percepción y prepararse para transmitir mensajes que la humanidad no siempre estaba lista para recibir. Según el texto, algunos de los profetas más conocidos intentaron preservar la pureza de estas enseñanzas, pero sus palabras fueron alteradas por escribas, sacerdotes y autoridades que buscaban suprimir ciertos conocimientos. El manuscrito afirma que muchas de las advertencias que estos profetas transmitieron no tenían que ver con castigos divinos, sino con consecuencias naturales derivadas de la ignorancia espiritual. Por ejemplo, pasajes relacionados con la ira de Dios habrían sido manipulados para infundir miedo, cuando originalmente describían el desequilibrio que se produce cuando una civilización se desconecta de su propósito interior. Uno de los episodios más extensos del fragmento se centra en la figura de Moisés. Según el manuscrito, Moisés no solo fue instruido por seres de gran sabiduría, sino que recibió acceso a un conocimiento que le permitía manipular fenómenos naturales mediante la vibración de ciertos sonidos y la activación de estructuras energéticas específicas. El texto sostiene que muchos de los milagros atribuidos a él no fueron intervenciones divinas, sino el resultado del uso de tecnologías antiguas que la humanidad olvidó con el paso del tiempo. Sin embargo, parte de este conocimiento fue ocultado deliberadamente por los escribas que compilaron las versiones finales de los textos bíblicos. El manuscrito también aborda la figura de Elías, describiéndolo como uno de los profetas más conectados con las órdenes benevolentes. Asegura que su famosa ascensión al cielo no fue un milagro sobrenatural, sino la activación de un vehículo de luz que le permitió trasladarse a otra dimensión, un conocimiento reservado a pocos iniciados.
Esta interpretación habría sido borrada para evitar que la humanidad cuestionara la naturaleza física y energética del mundo, y para mantener en secreto ciertas capacidades humanas que podrían desafiar las estructuras religiosas establecidas. Un pasaje particularmente controvertido se refiere a la verdadera historia de Jesús. Según este fragmento, Jesús fue parte de una de las últimas generaciones entrenadas directamente por las órdenes benevolentes con el propósito de restaurar el conocimiento original en la humanidad. El manuscrito afirma que muchas de sus enseñanzas esenciales, como la unidad con la fuente, la capacidad creadora del pensamiento y el poder del amor como energía transformadora, fueron distorsionadas para crear una doctrina basada en la sumisión, el sacrificio y la idea de que la salvación depende de intermediarios. El texto sostiene que Jesús nunca buscó ser adorado, sino inspirar a la humanidad a recordar su propia divinidad. El fragmento también expone que varios otros profetas cuyos nombres no aparecen en la Biblia tuvieron un rol crucial en preservar partes del conocimiento oculto. Algunos de ellos vivieron aislados en regiones remotas, transmitiendo enseñanzas a pequeños grupos de discípulos que se encargaron de protegerlas. Otros fueron perseguidos y silenciados por autoridades religiosas que vieron en ellos una amenaza al sistema de creencias oficial. El manuscrito concluye este fragmento con una advertencia contundente: la historia que la humanidad conoce sobre los profetas es solo una sombra de la verdad original. Recuperar este conocimiento requiere liberar la mente de interpretaciones impuestas, cuestionar lo que fue dado por absoluto y permitir que la intuición revele la verdadera esencia de estos maestros. Según el texto, la humanidad está entrando en un ciclo en el que esta verdad volverá a salir a la luz, y aquellos que estén preparados podrán acceder nuevamente a la sabiduría que fue ocultada durante milenios. En este quinto fragmento del manuscrito prohibido, se revela uno de los capítulos más inquietantes vinculados a la historia de la Biblia: el proceso de manipulación, edición y censura sistemática que los textos originales sufrieron a lo largo de los siglos. El documento afirma que desde los primeros siglos de la era antigua existieron consejos secretos, escuelas de escribas y órdenes religiosas que asumieron la tarea de seleccionar cuidadosamente qué relatos debían preservarse y cuáles debían desaparecer para siempre. Según este fragmento, la Biblia que hoy conoce la humanidad es apenas una versión reducida, adaptada y filtrada de un conjunto mucho más amplio de escrituras que contenían conocimientos fundamentales sobre el origen de la vida, la estructura multidimensional del universo y la verdadera naturaleza de la divinidad. El manuscrito explica que los primeros textos sagrados no estaban destinados a convertirse en un libro único e incuestionable, sino en un conjunto de enseñanzas dinámicas que debían actualizarse conforme la humanidad expandiera su conciencia. Los sabios antiguos entendían que el conocimiento era un proceso vivo y que las revelaciones se ajustaban a los ciclos cósmicos y a la evolución espiritual de cada civilización. Sin embargo, cuando surgieron los primeros imperios teocráticos, se impuso la necesidad de establecer una única doctrina que pudiera unificar al pueblo bajo una misma estructura de poder. Para lograrlo, los líderes religiosos comenzaron a recopilar fragmentos selectivos, eliminar enseñanzas consideradas peligrosas y reinterpretar aquellas partes que contradecían los intereses de las instituciones. El texto describe con detalle cómo los concilios religiosos se reunían en habitaciones protegidas, iluminadas por lámparas de aceite, donde los escribas trabajaban durante noches enteras copiando manuscritos antiguos. Sin embargo, estas copias no eran fieles reproducciones. Cada frase, cada metáfora y cada símbolo eran evaluados para determinar si resultaban convenientes o inconvenientes para los fines de la autoridad. El manuscrito afirma que, durante estas sesiones secretas, se eliminaron relatos que hablaban de civilizaciones anteriores a la humanidad conocida, de visitas de seres celestiales, de los ciclos de reencarnación y de antiguas tecnologías espirituales que permitían a los seres humanos comunicarse con planos superiores. Uno de los detalles más impactantes del fragmento es la afirmación de que existieron versiones completas del Génesis que describían con claridad la intervención de varias órdenes de seres en la creación de la humanidad. Estas versiones fueron retiradas deliberadamente porque presentaban un panorama demasiado complejo y amplio, que desafiaba la idea de un único creador actuando en soledad. Según el manuscrito, la eliminación de estas versiones tuvo el objetivo de simplificar la narrativa y mantener a la humanidad enfocada en una interpretación única y obediente, evitando que surgieran movimientos espirituales independientes que pudieran desafiar la autoridad central. El documento también revela que muchos de los libros considerados apócrifos o heréticos no fueron rechazados por falta de autenticidad, sino porque contenían información demasiado poderosa sobre el verdadero potencial humano. Estos textos hablaban de la capacidad de la conciencia para influir en la materia, de la existencia de guardianes cósmicos encargados de proteger el despertar espiritual y de la presencia de una energía universal que podía ser activada mediante técnicas específicas de meditación y sonido. Las autoridades religiosas comprendían que permitir el acceso libre a estos conocimientos empoderaría a la población, reduciendo su dependencia de las instituciones. Por eso,
Tales escritos fueron ocultados en templos secretos, bibliotecas subterráneas o destruidos en rituales de purificación. El manuscrito hace énfasis en que no toda manipulación fue malintencionada. Algunos escribas actuaron por temor o por desconocimiento, creyendo que simplificar los textos ayudaría a las nuevas generaciones a comprenderlos mejor. Sin embargo, la mayor parte de los cambios fue producto de decisiones estratégicas para moldear la percepción colectiva y establecer una estructura de control que permaneciera vigente durante milenios. El texto sostiene que la humanidad perdió fragmentos esenciales de su historia espiritual que, de haber sido preservados, la habrían llevado a un nivel de evolución muy superior al que ha alcanzado hasta ahora. Una parte extensa del fragmento dice que en la actualidad todavía existen copias del texto original ocultas en cámaras subterráneas protegidas por órdenes secretas que heredaron la misión de custodiar este conocimiento prohibido. Estas cámaras se encontrarían bajo antiguos templos, monasterios y sitios arqueológicos que, a simple vista, parecen ruinas sin valor. Sin embargo, en su interior se guardan pergaminos escritos con tintas minerales, grabados en placas metálicas o tallados en piedras que narran la historia perdida de la humanidad. El manuscrito afirma que estos documentos no han sido revelados porque su contenido sería demasiado disruptivo para las estructuras religiosas y políticas actuales. El fragmento concluye con una reflexión profunda: la verdad no desapareció, simplemente fue fragmentada y dispersada, esperando su momento para renacer. Y ese momento, según el manuscrito prohibido, está cada vez más cerca. Este sexto fragmento aborda uno de los aspectos más perturbadores del manuscrito prohibido: la existencia de entidades oscuras que, según el texto, han influido durante siglos en la construcción de sistemas religiosos basados en el temor, la obediencia y la sumisión espiritual. El documento sostiene que estas entidades no son demonios en el sentido tradicional, sino seres de una dimensión densa que se alimentan de la energía emocional humana, particularmente del miedo y la desesperación. Su presencia habría sido intencionalmente eliminada de los textos sagrados para evitar que la humanidad comprendiera la verdadera naturaleza del conflicto espiritual que aún persiste en el planeta. El fragmento comienza explicando que estas entidades no poseen forma física estable, pero pueden manifestarse como sombras, presencias o figuras que adoptan la apariencia que más convenga para manipular la percepción humana. El manuscrito las describe como conciencias inteligentes capaces de influir en los pensamientos, emociones y decisiones de las personas, especialmente cuando éstas se encuentran en estados de vulnerabilidad espiritual. Su objetivo principal no es destruir la humanidad, sino mantenerla en un estado de baja vibración que les permita seguir absorbiendo la energía emocional que los nutre. Según el texto, estas entidades comenzaron a intervenir en la Tierra cuando surgió el conflicto entre las órdenes cósmicas que deseaban liberar el potencial humano y aquellas que buscaban restringirlo. Las entidades oscuras se aliaron con las órdenes controladoras porque comprendían que un sistema religioso basado en el miedo generaría un flujo constante de la energía que necesitaban para sobrevivir. Así, impulsaron la creación de doctrinas que enfatizaban la culpa, el pecado, el castigo eterno y la necesidad de someterse a figuras de autoridad espiritual. Una parte extensa del fragmento afirma que estas entidades se infiltraban en los sueños de sacerdotes, escribas y gobernantes, susurrando ideas que luego eran interpretadas como inspiraciones divinas. De esta manera, lograron influir en la redacción de algunas leyes y narrativas bíblicas que promovían sacrificios, penitencias y prácticas que generaban dolor emocional. El manuscrito describe que estos susurros eran tan sutiles que incluso los líderes espirituales más devotos creían estar recibiendo mensajes de lo alto, cuando en realidad estaban siendo manipulados por conciencias que operaban en planos inferiores. El texto también sostiene que algunas de estas entidades adoptaron el rol de dioses menores para ciertas civilizaciones antiguas, aprovechando la necesidad humana de entender lo desconocido. Se presentaban como deidades poderosas, exigían rituales y ofrendas, y alimentaban su influencia mediante la instauración de normas estrictas que dividían a las comunidades. Con el tiempo, estas prácticas fueron incorporadas en los textos sagrados como mandatos provenientes de una supuesta divinidad, fortaleciendo el ciclo de dependencia emocional y espiritual. Uno de los pasajes más impactantes del fragmento menciona que incluso en la actualidad estas entidades permanecen activas, aunque su presencia es más sutil. El manuscrito explica que se alimentan de las emociones colectivas generadas por conflictos sociales, guerras, crisis y tensiones religiosas. Afirma que muchas de las disputas entre creencias espirituales no son simples desacuerdos humanos, sino manifestaciones de un conflicto más profundo entre fuerzas que buscan mantener a la humanidad dividida y desconectada de su verdadero poder. El manuscrito advierte que la forma de liberarse de esta influencia no consiste en rechazar la espiritualidad, sino en recuperar la conexión directa con la fuente interior que cada persona posee. Explica que cuando un individuo eleva su vibración mediante la introspección, la compasión y la expansión de la conciencia, estas entidades pierden la capacidad de influir en él.
Por esta razón, según el texto, muchas enseñanzas espirituales antiguas fueron alteradas o eliminadas, ya que ofrecían métodos claros para alcanzar este estado de autonomía energética. El fragmento finaliza con una declaración contundente: el verdadero desafío de la humanidad no es vencer a estas entidades, sino recordar quién es realmente. Cuando un individuo despierta, su luz interior se vuelve inaccesible para las fuerzas que buscan manipularlo. Y cuando la humanidad entera recuerde su origen divino, ningún sistema basado en el miedo podrá sostenerse. En este séptimo fragmento, el manuscrito prohibido aborda una de las revelaciones más provocadoras y delicadas de toda la obra: la verdadera identidad del Dios descrito en los textos bíblicos. Según el documento, el Dios que aparece en el Antiguo Testamento no corresponde a una única divinidad absoluta, eterna e inmutable, sino una mezcla de voces, mandatos y acciones provenientes de varias entidades que intervinieron en distintas etapas de la historia humana. El manuscrito afirma que este fenómeno fue posible debido a la manipulación de los escribas y al interés de las órdenes controladoras por consolidar una figura divina centralizada que garantizara obediencia, temor y dependencia emocional. El texto explica que, en los primeros siglos, las tribus antiguas adoraban a múltiples seres celestiales que se manifestaban de distintas maneras. Algunos eran benevolentes, portadores de conocimiento, guías de paz y evolución. Otros eran más estrictos, impositivos y exigían rituales para mantener a la humanidad bajo control. Con el paso del tiempo, cuando las autoridades religiosas decidieron unificar estas creencias para fortalecer su poder, fusionaron las características de varias de estas entidades en una sola figura llamada Dios. Esta unificación no fue un proceso espiritual, sino una estrategia política y social destinada a centralizar la autoridad en nombre de una divinidad suprema. Uno de los aspectos más llamativos del fragmento es la explicación de por qué el Dios del Antiguo Testamento parece tan diferente del Dios del Nuevo Testamento. El manuscrito señala que las órdenes benevolentes transmitieron enseñanzas alineadas con el amor, la compasión y la unidad, mientras que las órdenes controladoras proyectaron su influencia en relatos que enfatizaban la obediencia ciega, el castigo, la violencia y el temor. Los escribas encargados de compilar estos relatos mezclaron sin saberlo mensajes provenientes de distintas fuentes, creando así una narrativa híbrida que, siglos después, sería interpretada como la palabra inmutable de un único Dios. El manuscrito sostiene que algunos episodios atribuidos a esta divinidad no fueron intervenciones de un ser omnipotente, sino acciones directas de entidades con agendas específicas. Según el documento, eventos como la destrucción de Sodoma y Gomorra, el diluvio universal o ciertas guerras santificadas habrían sido influenciados por órdenes que buscaban moldear a la humanidad mediante el miedo. Estas órdenes controladoras no eran necesariamente malévolas en su origen, pero su objetivo principal era mantener a la humanidad en un estado de obediencia espiritual para evitar un despertar masivo que pudiera alterar el equilibrio de su dimensión. El fragmento también destaca que las órdenes benevolentes intentaron intervenir para contrarrestar esta influencia. En diversas partes del manuscrito se menciona que maestras y maestros espirituales encarnaron en diferentes épocas para recordar a la humanidad la verdadera naturaleza de la divinidad, una fuente de luz y conciencia, no una entidad que demanda sacrificios ni teme el crecimiento humano. Sin embargo, muchas de estas enseñanzas fueron silenciadas o reinterpretadas por las autoridades religiosas, que veían en ellas una amenaza para su estructura de poder. El documento afirma que la idea del Dios celoso, vengativo y violento no corresponde al origen verdadero de la divinidad, sino a la sombra de las órdenes controladoras. Esta imagen distorsionada habría sido utilizada durante siglos para justificar guerras, discriminación, persecuciones y castigos rituales. Según el manuscrito, la humanidad aceptó sin cuestionar esta visión parcial debido a la falta de acceso al conocimiento completo, que fue cuidadosamente ocultado. Uno de los pasajes más extensos del fragmento se concentra en explicar que la divinidad original, la que los sabios antiguos conocían antes de la manipulación, es una conciencia universal que existe dentro de cada ser humano. Esta conciencia no puede ser representada en forma humana, ni se expresa mediante mandatos escritos en piedra. Su verdadera manifestación se encuentra en la intuición profunda, en la capacidad de amar, de crear y de expandir la conciencia más allá de los límites impuestos por las autoridades. El manuscrito se detiene especialmente en explicar que la figura divina descrita en muchos textos antiguos es un reflejo parcial de la verdadera fuente de toda vida, una sombra fragmentada de una realidad mucho más vasta. Esta sombra fue utilizada para construir una narrativa conveniente que asegurara el control social, pero también sirvió para mantener viva, aunque distorsionada, la conexión del ser humano con lo sagrado. El texto afirma que la humanidad está entrando en una nueva etapa en la que debe replantearse sus creencias para reconectar con la divinidad auténtica que habita en su interior. Finalmente, el fragmento concluye con una declaración poderosa: la verdadera divinidad nunca exigió temor, sacrificio ni sumisión, porque estas emociones no pertenecen a su naturaleza.
La verdadera divinidad solo busca que cada alma recuerde quién es, recupere su poder interno y vuelva a conectar con la luz que habita en su esencia. Este octavo fragmento del manuscrito prohibido profundiza en el rol de los ángeles y arcángeles, figuras que la humanidad asocia con seres de luz dedicados a la protección y la guía espiritual. Según el documento, estas entidades existen, pero su naturaleza es mucho más compleja y diversa de lo que se presenta en la Biblia tradicional. El texto afirma que los ángeles no son criaturas aladas creadas exclusivamente para servir a un Dios único, sino miembros de distintas órdenes cósmicas que operan en varios niveles de vibración y cuya misión varía según la dimensión en la que trabajan. El fragmento comienza aclarando que algunas de estas entidades son parte de jerarquías benevolentes que acompañan el desarrollo espiritual de la humanidad. Son seres de luz que actúan como guías, protectores y maestros, ayudando a los humanos a recordar su propósito y a superar desafíos que van más allá de lo físico. Según el manuscrito, estos ángeles no intervienen directamente en el destino humano, pero ofrecen señales, intuiciones y sincronías que facilitan el crecimiento personal y espiritual. Su presencia es sutil, pero constante. Sin embargo, el texto revela que no todas las entidades llamadas ángeles pertenecen a la luz. Existen seres de jerarquías densas que fueron clasificados como ángeles en la antigüedad simplemente porque provenían de planos superiores, aunque sus intenciones no fueran benevolentes. Estas entidades operaban en conjunto con las órdenes controladoras y buscaban mantener a la humanidad en estados de confusión, miedo o dependencia emocional. El manuscrito afirma que algunos de los encuentros angelicales relatados en la Biblia no fueron visitas de seres de luz, sino intervenciones de entidades que inducían visiones, mensajes o mandatos para influir en sacerdotes o profetas con el fin de instaurar leyes convenientes para los sistemas de control. El fragmento señala que la clasificación tradicional de ángeles y arcángeles es una simplificación extrema. En realidad, existen múltiples jerarquías con funciones específicas: guardianes de portales dimensionales, custodios de la memoria universal, instructores de almas encarnadas, guías de transición entre vidas, protectores de líneas de tiempo y estabilizadores de energía planetaria. Muchas de estas funciones fueron eliminadas de los textos sagrados para evitar que la humanidad comprendiera la amplitud del universo espiritual y su interacción constante con la vida humana. Uno de los pasajes más reveladores describe la verdadera función de los arcángeles. Según el manuscrito, los arcángeles no son guerreros al servicio de un dios que lucha contra fuerzas malignas, sino administradores de grandes corrientes de energía que afectan la evolución de los mundos. Cada arcángel representa una frecuencia específica que puede ser activada por los seres humanos mediante la expansión de su conciencia. Sin embargo, las instituciones religiosas convirtieron estos seres en figuras distantes e inalcanzables, reforzando la idea de que el ser humano no puede interactuar directamente con las energías superiores sin la mediación de sacerdotes o rituales. El manuscrito también afirma que algunos nombres de arcángeles que hoy se conocen no son originales. Fueron adaptados, modificados o incluso inventados para reemplazar a seres cuya mención habría revelado información prohibida. Estas alteraciones buscaban evitar que la humanidad comprendiera su conexión directa con estos guardianes de luz, ya que ese conocimiento habría fortalecido la autonomía espiritual y debilitado la influencia de las estructuras religiosas. Una sección extensa analiza cómo la relación entre humanos y ángeles fue distorsionada a lo largo de los siglos. El texto sostiene que los sabios antiguos enseñaban que cada ser humano nacía acompañado por guías espirituales cuya función era proteger su proceso evolutivo. Sin embargo, esta idea fue reemplazada por la doctrina de que la protección divina dependía del comportamiento moral o del cumplimiento de leyes impuestas. El manuscrito indica que esta distorsión no solo limitó el acceso al poder espiritual humano, sino que generó una sensación constante de culpa y separación. El fragmento finaliza explicando que, a pesar de todas las manipulaciones, los ángeles y arcángeles benevolentes nunca abandonaron a la humanidad. Su presencia sigue siendo activa y se intensifica cada vez que una persona eleva su conciencia, actúa desde el amor o busca la verdad más allá de las creencias impuestas. Según el manuscrito, estos seres están especialmente activos en la actual etapa evolutiva del planeta porque la humanidad atraviesa un proceso de despertar que podría restaurar la conexión perdida. En este nuevo tramo del manuscrito prohibido, el lector se adentra en una sección que profundiza en una de las tensiones más antiguas y reveladoras de toda la tradición bíblica: la lucha silenciosa entre quienes buscaban preservar la esencia espiritual del mensaje original y quienes intentaban convertir ese mismo mensaje en una herramienta de dominio político. El manuscrito explica que, desde los tiempos más remotos, existió un grupo secreto conocido como los Custodios del Alba, hombres y mujeres que afirmaban haber recibido de sus antepasados una versión del conocimiento sagrado anterior incluso a las escrituras oficiales. Según las páginas del documento, estos custodios consideraban que la Biblia no debía interpretarse como un conjunto de normas estrictas,
sino como un sistema simbólico diseñado para activar regiones ocultas de la conciencia humana. Este enfoque era radicalmente distinto al que sostenían las autoridades religiosas, quienes veían en los textos un fundamento para establecer leyes, castigos y jerarquías. El manuscrito relata que esta diferencia de visión dio origen a una persecución que se extendió durante siglos y que obligó a los custodios a refugiarse en montañas, desiertos y regiones apartadas para conservar viva la interpretación espiritual original. El manuscrito desarrolla una revelación inquietante. Según estos custodios del alba, muchos de los relatos que hoy forman parte del canon bíblico eran originalmente metáforas destinadas a transmitir conocimientos avanzados sobre el alma, la energía vital y la estructura espiritual del universo. Sin embargo, cuando estos relatos fueron adoptados por instituciones de poder, se transformaron en narraciones históricas rígidas, perdiendo así su capacidad transformadora. El documento pone como ejemplo el relato de la Torre de Babel, indicando que no se trataba de un acontecimiento literal, sino de un símbolo que representaba la caída de la conciencia humana cuando olvidó el lenguaje del alma y comenzó a comunicarse únicamente a través de la razón y el miedo. Asimismo, el manuscrito asegura que los relatos sobre ángeles y seres celestiales no eran descripciones de entidades externas, sino códigos simbólicos para referirse a estados de conciencia elevados que los antiguos maestros podían alcanzar mediante prácticas espirituales profundas. Una de las secciones más intrigantes del manuscrito describe una reunión clandestina que habría ocurrido durante el dominio romano, en la que varios custodios discutieron el peligro de que las autoridades apropiaran los textos sagrados. En esta reunión, afirman las páginas del documento, uno de los maestros habría advertido que si la humanidad interpretaba literalmente los símbolos espirituales, perdería la capacidad de entender su propósito interior y se volvería fácilmente manipulable. Según el manuscrito, esta advertencia no solo se cumplió, sino que moldeó el rumbo de la historia religiosa. Los símbolos fueron convertidos en dogmas, las metáforas en leyes y las enseñanzas internas en mandatos externos. El documento lamenta que la humanidad haya olvidado que lo sagrado siempre ha sido una experiencia personal y no una imposición colectiva. Otra parte del manuscrito se dedica a detallar las supuestas prácticas secretas que estos custodios enseñaban para despertar la memoria espiritual. Estas prácticas incluían técnicas de respiración que permitían aquietar la mente, métodos de visualización concebidos para abrir canales internos de percepción y cantos ancestrales que vibraban con frecuencias sutiles capaces de resonar con el espíritu. Según el documento, quienes experimentaban estas técnicas podían acceder a fragmentos de conocimiento intuitivo que no provenían del pensamiento racional, sino de una fuente más profunda, descrita como la chispa divina interior. Sin embargo, estas enseñanzas fueron declaradas heréticas por las autoridades, pues consideraban que una población capaz de despertar su propia conciencia sería imposible de controlar. El manuscrito relata cómo varios custodios fueron capturados y obligados a renunciar públicamente a estas prácticas, pero algunos lograron escapar y continuaron transmitiendo el conocimiento en secreto, asegurando así su supervivencia a través de los siglos. Hacia la mitad del bloque, el manuscrito introduce una revelación sorprendente: la existencia de un libro perdido conocido como el Canto del Origen. Según el documento, este texto contenía los relatos más antiguos sobre la creación del universo, relatos que describían la divinidad no como un ser separado, sino como una energía vibratoria que impregnaba toda la existencia. El manuscrito sugiere que este libro revelaba que el ser humano no fue creado desde la distancia, sino emergido de la misma esencia divina, lo que implicaba que cada individuo poseía un potencial espiritual infinito. Este concepto resultaba inaceptable para las autoridades religiosas, pues implicaba que nadie necesitaba intermediarios para acceder a lo sagrado. Por esta razón, el Canto del Origen habría sido uno de los primeros textos eliminados de la historia oficial, y sus enseñanzas sobrevivieron únicamente en fragmentos dispersos entre los custodios del alba. En la parte final del bloque, el manuscrito examina cómo ciertas figuras históricas consideradas profetas habrían tenido acceso a versiones originales de estos textos espirituales, pero se vieron obligadas a adaptar sus mensajes por temor a represalias. El documento describe cómo algunos de estos profetas hablaban en parábolas no porque quisieran ocultar la verdad al pueblo, sino porque era la única manera de protegerse de quienes buscaban silenciarlos. El manuscrito insiste en que la verdadera misión de estos mensajeros era recordar a la humanidad su conexión con lo sagrado, pero sus palabras fueron reinterpretadas siglos después para justificar estructuras de poder que nunca formaron parte de su mensaje inicial. El bloque concluye afirmando que, mientras la humanidad continúe interpretando las escrituras desde la literalidad y no desde la profundidad de su simbolismo oculto, seguirá desconectada de su propósito espiritual más elevado y de la verdad que los antiguos custodios intentaron preservar a toda costa. El manuscrito prohibido entra en su fase más reveladora cuando aborda uno de los temas más controvertidos de toda su extensión: la manipulación sistemática del concepto de divinidad en las tradiciones bíblicas. Según el documento, la imagen de un Dios externo, separado del ser humano y caracterizado por una autoridad vertical,
habría sido una construcción estratégica destinada a consolidar estructuras de poder. Los textos más antiguos, sostiene el manuscrito, no presentaban a la divinidad como un ser distante que supervisa desde lo alto, sino como una presencia interna que existe en cada forma de vida. Este conocimiento, que empoderaba al individuo y lo invitaba a buscar la espiritualidad dentro de sí mismo, habría sido reemplazado por una visión de obediencia, control y sumisión con el fin de crear un sistema donde solo unos pocos tuvieran acceso legítimo a la interpretación de lo sagrado. Según el manuscrito, esta transformación no fue un accidente histórico, sino una operación cuidadosamente elaborada que se desarrolló a lo largo de siglos. El documento detalla un episodio desconocido por la historia oficial, una serie de encuentros secretos entre líderes religiosos y gobernantes de la antigüedad en los que se decidió qué relatos serían considerados sagrados y cuáles serían suprimidos. El manuscrito afirma que en estas reuniones se descartaron textos que hablaban abiertamente sobre la capacidad del alma para experimentar estados de iluminación, textos que enseñaban que la comunicación con lo divino no requería templos ni intermediarios, y que la verdadera transformación espiritual se alcanzaba mediante el autoconocimiento profundo. Estos relatos fueron eliminados por considerarse peligrosos, pues podían inspirar a la población a cuestionar las estructuras de autoridad establecidas. En cambio, se seleccionaron textos que reforzaban la obediencia, la moral estricta y el temor a la ira divina, elementos que resultaban altamente efectivos para mantener el orden social bajo el control de unos pocos. Una sección particularmente intensa del manuscrito describe la existencia de un conjunto de textos llamados los libros del eco, que según el documento contenían enseñanzas avanzadas sobre la naturaleza vibratoria del universo. Estos textos explicaban que cada pensamiento, emoción y acción humana generaba una resonancia que influía en la realidad circundante, y que la divinidad no respondía mediante castigos externos, sino a través del reflejo energético que cada ser humano emitía. Esta idea otorgaba a las personas un nivel de responsabilidad espiritual que las autoridades consideraban incompatible con sus intereses, ya que promovía una espiritualidad activa, consciente y profundamente autónoma. Por esta razón, los libros del eco habrían sido eliminados durante los primeros concilios religiosos, y solo fragmentos de sus enseñanzas sobrevivieron en tradiciones místicas posteriormente perseguidas. El manuscrito también profundiza en la figura de Moisés, presentándolo desde una perspectiva distinta a la que ofrece la Biblia tradicional. Según el documento, Moisés habría sido iniciado en conocimientos secretos durante su estancia en tierras extranjeras, conocimientos que le permitieron comprender la naturaleza simbólica de los relatos sagrados. Sin embargo, al regresar con su pueblo, se vio obligado a adaptar estas enseñanzas a un lenguaje más simple para evitar conflictos y malentendidos. El manuscrito sugiere que muchas de las leyes atribuidas a Moisés no fueron en realidad mandatos divinos, sino reinterpretaciones de principios espirituales profundos que fueron convertidos en normas externas para responder a necesidades sociales de la época. Esta simplificación, según el documento, dio origen a una tradición que se enfocó más en el comportamiento externo que en la transformación interior, desviando así la esencia del mensaje espiritual original. Otra parte del manuscrito se centra en una figura aún más controversial, Abraham. Según el documento, su historia habría sido fragmentada y reconstruida con el propósito de crear una narrativa que enfatizara la obediencia absoluta. El manuscrito sostiene que el relato del sacrificio fue originalmente una metáfora sobre la renuncia interna al ego, pero con el tiempo se transformó en una historia literal destinada a demostrar que la sumisión total era la virtud más importante. Esta reinterpretación habría sido instrumentalizada por líderes políticos y religiosos para justificar actos de violencia y control bajo el pretexto de seguir la voluntad divina. El documento insiste en que recuperar el significado simbólico original es fundamental para entender que la verdadera enseñanza nunca buscó promover el miedo, sino liberar al individuo de las cadenas del ego y la ignorancia. Hacia el final del bloque, el manuscrito reflexiona sobre el impacto que estas manipulaciones han tenido en la humanidad. Describe cómo generaciones enteras crecieron con la idea de un Dios que los observa desde lo alto, juzgando cada acto, en lugar de percibir la divinidad como una fuerza interior que impulsa el crecimiento y la expansión de la conciencia. Esta visión externa de la espiritualidad habría generado miedo, culpa y dependencia, distorsionando la relación entre el ser humano y lo sagrado. El manuscrito concluye que la única manera de recuperar la verdad espiritual es volver a mirar las escrituras desde la lente del simbolismo, del autoconocimiento y de la conexión interna. Solo así, afirma el documento, la humanidad podrá reconectar con la esencia perdida y comprender el verdadero propósito de los textos sagrados. El bloque finaliza con una declaración contundente: la revelación no se encuentra en las palabras escritas, sino en lo que despiertan dentro del alma de quien las escucha. El libro de los videntes continúa relatando que la desaparición de los pasajes más comprometedores no se produjo por accidente ni por descuido, sino por una operación calculada y progresiva llevada a cabo durante generaciones enteras.
Cada monje encargado de copiar los manuscritos recibía instrucciones específicas sobre qué podía transcribirse y qué debía ser omitido. Los pasajes que describían a seres luminosos descendiendo del cielo, dictando leyes, manipulando territorios, alterando la mente de los gobernantes o interfiriendo en el rumbo de civilizaciones enteras eran considerados demasiado peligrosos para incorporarlos a las versiones autorizadas. Según el texto, los líderes religiosos temían que el pueblo interpretara estas apariciones como intervenciones externas, no como actos divinos propiamente dichos, y que esto debilitara el control espiritual que ejercían sobre sus comunidades. Pero el libro también afirma que estos seres regresaban una y otra vez, dejando instrucciones ocultas, símbolos, códigos numéricos y profecías que solo aquellos con un nivel de conciencia elevado podían comprender. Se describe con detalle un episodio que resonó profundamente entre quienes han estudiado la historia bíblica desde una perspectiva alternativa. El episodio narra la experiencia de un profeta que fue llevado, no al cielo en sentido poético, sino a lo que él llamó la sala superior del firmamento. Allí, según su testimonio, un círculo de entidades rodeadas de fuego lo condujo a un recinto lleno de artefactos imposibles para su tiempo. El texto explica que el profeta no contaba con vocabulario suficiente para explicar lo que veía, por lo que recurrió a metáforas que más tarde fueron interpretadas como visiones místicas. Sin embargo, el libro sostiene que estas metáforas eran intentos desesperados de describir tecnología avanzada utilizando conceptos rudimentarios. Durante siglos, los guardianes del texto habrían suavizado estos relatos para evitar que la humanidad comenzara a cuestionar la naturaleza de sus tradiciones más sagradas. Otro fragmento menciona la figura de un escriba rebelde que se negó a destruir los pasajes considerados heréticos. Este hombre, movido por la convicción de que la verdad debía sobrevivir incluso si eso significaba su propia muerte, escondió copias en cuevas, templos abandonados y lugares remotos donde solo iniciados podrían encontrarlas. Su nombre, según relata el libro, fue borrado deliberadamente de todos los registros oficiales. Sin embargo, el manuscrito asegura que fue gracias a él que el conocimiento llegó a sobrevivir hasta tiempos modernos. Se cuenta que parte del contenido del libro de los videntes fue hallado siglos después por viajeros que no comprendieron la magnitud de lo que tenían en sus manos, y esos fragmentos fueron vendidos, perdidos, recomprados y nuevamente enterrados, como si el destino insistiera en mantener el texto lejos de la mirada pública. En este punto, el libro revela una afirmación que podría alterar por completo la lectura tradicional de la Biblia. Asegura que muchos de los llamados ángeles no eran seres espirituales en el sentido tradicional, sino mensajeros físicos procedentes de reinos externos al planeta, cuya misión principal consistía en modificar la estructura genética de ciertos linajes humanos. Estos linajes, según el texto, fueron elegidos para aportar un conocimiento superior que permitiría a la humanidad acceder a planos más elevados de conciencia. No obstante, con el paso del tiempo, las instituciones religiosas reinterpretaron estos encuentros como milagros, ocultando toda referencia a la intervención directa de entidades no terrestres. La idea de que los seres humanos no estaban solos, y que el origen de muchas de sus capacidades provenía de la interacción con inteligencias de otros planos, era considerada demasiado peligrosa para ser difundida. El manuscrito relata también una reunión secreta celebrada entre líderes religiosos de la antigüedad, quienes decidieron unificar criterios sobre qué textos serían considerados inspirados y cuáles debían ser excluidos. Según el libro de los videntes, esa reunión fue influenciada por figuras de poder que temían que la difusión de ciertos conocimientos pudiera provocar una ruptura en el orden social. El acuerdo que alcanzaron determinó la forma en que millones de personas interpretarían la realidad durante siglos. En los pasajes censurados se hablaba de puertas dimensionales, de ciudades celestiales que no eran metafóricas, sino reales, y de seres que descendían con luz propia porque su tecnología funcionaba de manera distinta al fuego o a la electricidad que conocemos. El texto afirma que hubo un tiempo en el que los seres humanos convivían abiertamente con estos visitantes, pero que un gran cataclismo interrumpió dicha convivencia y obligó a ambos mundos a separarse. Algunas culturas recordaron estos encuentros como mitos, otras como leyendas y otras como enseñanzas sagradas. Sin embargo, la Biblia habría sido uno de los textos donde esta convivencia quedó documentada de forma más clara, aunque posteriormente ocultada o reinterpretada. Las batallas descritas, las apariciones repentinas, las voces que descendían desde el cielo y las columnas de fuego que guiaban a los pueblos eran, según el libro, manifestaciones de tecnología avanzada descrita de manera primitiva. Finalmente, el manuscrito reflexiona sobre el impacto que tendría revelar esta información en el mundo actual. Sostiene que la humanidad está entrando en un estado de despertar acelerado, lo que hace más difícil mantener oculta la verdad. Afirma que quienes controlaron el conocimiento durante siglos están perdiendo su influencia a medida que las personas comienzan a cuestionar y a buscar respuestas más allá de la versión oficial.
Y advierte que, cuando la verdad salga a la luz por completo, la humanidad deberá enfrentarse a la pregunta fundamental de su existencia: si no estamos solos, entonces ¿cuál es el verdadero propósito de nuestra presencia en este mundo? El libro de los videntes sugiere que esta respuesta no solo existe, sino que ha estado frente a nosotros desde el principio, esperando el momento adecuado para ser revelada. El libro de los videntes sostiene que la manipulación de la historia bíblica no solo se centró en ocultar la presencia de entidades no humanas, sino también en borrar las evidencias de un conocimiento mucho más profundo sobre la verdadera naturaleza del alma. En sus páginas se afirma que los profetas originales recibieron enseñanzas directas sobre la estructura multidimensional del ser humano, un conocimiento que describía la existencia simultánea en varios planos y la capacidad innata de la conciencia para trascender los límites de la materia. Este conocimiento, sin embargo, habría sido considerado demasiado peligroso porque otorgaba libertad espiritual, independizando al ser humano de la autoridad religiosa. Las instituciones temían que, si el pueblo entendía que la divinidad residía en su interior y que podía acceder a ella sin intermediarios, todo el sistema de poder se derrumbaría. Por esa razón, los pasajes que describían la verdadera naturaleza del alma fueron omitidos o reinterpretados como metáforas. Según relata el manuscrito, uno de los pasajes más reveladores hablaba de los hombres de luz, seres de un estado evolutivo superior que transmitían a ciertos profetas la capacidad de recordar sus vidas anteriores. El libro describe que estos hombres de luz no eran ángeles en el sentido dogmático, sino maestros de una civilización avanzada que había alcanzado un nivel de conciencia capaz de operar más allá del tiempo lineal. Enseñaban que el alma humana no era creada en el nacimiento ni destruida en la muerte, sino que atravesaba múltiples encarnaciones para experimentar el aprendizaje necesario para su desarrollo. Este conocimiento, aunque era fundamental en las enseñanzas antiguas, fue posteriormente demonizado, ridiculizado o relegado a tradiciones consideradas heréticas. El libro de los videntes afirma que esta censura fue deliberada, porque si la humanidad comprendía que la vida es un ciclo continuo, el miedo a la muerte perdería su poder como herramienta de control. Otro fragmento del manuscrito narra un episodio dramático en el que un grupo de escribas, temiendo que la verdad desapareciera para siempre, grabó en tablillas metálicas una serie de pasajes considerados demasiado peligrosos para ser incluidos en los textos oficiales. Estas tablillas describían la existencia de un linaje humano modificado genéticamente por entidades celestiales, con el propósito de convertirse en puentes entre el plano físico y el plano espiritual. Este linaje habría tenido acceso a capacidades psíquicas avanzadas, como la visión remota, la telepatía y la conexión directa con planos superiores. No obstante, las autoridades religiosas, al considerar que estas habilidades no podían ser divulgadas al pueblo, ordenaron destruir cualquier referencia a ellas. Solo algunas tablillas habrían sobrevivido, ocultas en cámaras subterráneas que hasta el día de hoy no han sido encontradas oficialmente. También se menciona en el libro una teoría inquietante: la existencia de una lucha interna entre dos facciones dentro del propio clero antiguo. Una facción, llamada en el manuscrito los Guardianes de la Luz, creía que la humanidad debía conocer la verdad sin restricciones, pues el despertar espiritual era el único camino hacia la evolución. La otra facción, denominada los Custodios de la Sombra, sostenía que el conocimiento debía ser reservado solo para los iniciados, pues consideraban al pueblo incapaz de comprender o manejar la verdad sin caer en el caos. La tensión entre estas facciones habría marcado profundamente la forma en que la Biblia fue compilada, editada y presentada al mundo. El triunfo final de los Custodios de la Sombra habría consolidado la versión limitada y controlada que actualmente conocemos, pero el libro de los videntes asegura que la batalla no terminó allí. En otra parte del manuscrito se narra cómo diversas civilizaciones antiguas poseían registros similares a los contenidos en los pasajes censurados de la Biblia. Menciona que los egipcios, los sumerios, los pueblos del Valle del Indo, e incluso algunas culturas precolombinas, hablaban de los mismos seres de luz y de la misma estructura multidimensional del alma. Esto, según el texto, demuestra que la sabiduría era universal y no exclusiva de una sola tradición religiosa. Sin embargo, los redactores oficiales de la Biblia habrían eliminado referencias que pudieran conectar sus enseñanzas con estas otras culturas, con el objetivo de presentar sus relatos como únicos y divinamente inspirados. La idea de que todos los pueblos compartieran un mismo origen espiritual complicaba la narrativa que buscaba establecer una autoridad absoluta sobre la verdad. El libro también describe un acontecimiento conocido como el Velo de Hierro, una época en la que los seres de luz decidieron retirarse temporalmente del plano humano, debido a que, según el manuscrito, la humanidad había caído bajo la influencia de entidades oscuras. Estas entidades, descritas como seres de baja vibración, no necesariamente malévolas pero sí interesadas en manipular las emociones humanas, habrían interferido en el libre albedrío del hombre, intensificando el miedo, el conflicto y la ignorancia espiritual. Los Guardianes de la Luz,
Incapaces de luchar directamente contra estas influencias sin violar ciertas leyes universales, optaron por intervenir solo a través de sueños, visiones y mensajes simbólicos transmitidos a los profetas. Sin embargo, estos mensajes fueron interpretados y modificados hasta perder su verdadera esencia. El manuscrito sostiene además que la humanidad se encuentra actualmente en el final de un ciclo cósmico, un momento en el que el velo de hierro comienza a debilitarse. Señala que cada persona, consciente o no, está experimentando una expansión en su percepción, un incremento en su sensibilidad energética y un despertar progresivo hacia niveles superiores de conciencia. Afirma que este proceso de despertar es inevitable y que ningún poder humano podrá impedirlo. Los conocimientos censurados comienzan a resurgir, no necesariamente porque el libro completo haya sido hallado, sino porque la mente humana está recuperando paulatinamente la memoria perdida. El libro de los videntes explica que esta recuperación no depende de la lectura de un documento físico, sino de la activación interna de códigos dormidos en el alma. Finalmente, el bloque concluye afirmando que los secretos de la Biblia no fueron ocultados para proteger a la humanidad, sino para preservar estructuras de poder que se alimentaban del desconocimiento espiritual del pueblo. El manuscrito advierte que la verdad completa está destinada a salir a la luz, y que cuando la humanidad comprenda la magnitud de su origen y de su propósito, ninguna institución podrá volver a manipular su percepción de la divinidad. Según el texto, la próxima etapa de la humanidad será recordar quién es realmente, una chispa eterna capaz de crear, transformar y trascender todas las limitaciones impuestas por el miedo y la ignorancia. El libro cierra este fragmento con una afirmación contundente: cuando la humanidad despierte, las sombras perderán su poder, porque ninguna oscuridad puede existir frente a una conciencia que reconoce su propia luz. El libro de los videntes abre el siguiente capítulo con un tono aún más grave, como si comenzara a revelar aquello que durante milenios se consideró demasiado peligroso incluso para ser susurrado. Este bloque, quizás uno de los más impactantes del manuscrito prohibido, describe con precisión el origen y la función de ciertos rituales ocultos que habrían sido practicados por grupos de poder dentro de las instituciones religiosas para mantener el dominio sobre las masas y asegurar la continuidad de su autoridad. El texto asegura que, mientras al pueblo se le enseñaba una espiritualidad basada en la obediencia y el temor, un pequeño círculo interno recibía un conocimiento completamente distinto, un conocimiento que combinaba elementos de astrología, alquimia espiritual, manipulación energética y contacto con entidades no humanas. Esta dualidad habría sido el verdadero núcleo de la tradición oculta que operaba detrás de la Biblia oficial. El manuscrito explica que estos grupos, conocidos como los custodios del trono, no estaban conformados necesariamente por personas malintencionadas, sino por individuos convencidos de que la humanidad no estaba preparada para manejar el conocimiento completo. Temían que un acceso irrestricto a la verdad provocara caos, confusión, rebelión y una ruptura total del orden establecido. Por ello, codificaron ciertos fragmentos de sabiduría en símbolos, parábolas y metáforas que solo los iniciados podían descifrar. El pueblo recibió la superficie de las enseñanzas, los custodios, su núcleo secreto. Sin embargo, el libro sostiene que, con el paso de los siglos, esta estructura se corrompió. Lo que había comenzado como una intención de preservar la estabilidad terminó convirtiéndose en una forma de control absoluto, donde la verdad era administrada como si fuese propiedad privada. En uno de los pasajes más extensos del bloque, el manuscrito detalla la existencia de un antiguo ritual conocido como la apertura del umbral. Este ritual, que solo podía ser realizado por miembros del círculo interno, permitía acceder a un estado alterado de conciencia en el cual los participantes afirmaban recibir visiones sobre el futuro de la humanidad. Según el documento, estas prácticas se heredaban de una tradición mucho más antigua que precedía incluso a los relatos bíblicos, una tradición que establecía contacto con entidades que no eran necesariamente benevolentes ni malignas, sino inteligentes y ajenas a la moral humana. Los custodios del trono utilizaban estas visiones para tomar decisiones políticas, anticipar disputas territoriales y consolidar el poder de sus instituciones. El manuscrito afirma que estas ceremonias se realizaron en secreto incluso siglos después, ocultas bajo la apariencia de reuniones litúrgicas. Otro fragmento inquietante describe cómo, en ciertos momentos históricos, el conocimiento oculto que manejaban los custodios del trono se vio en riesgo de filtrarse al público. Cada vez que esto ocurría, surgían movimientos espirituales alternativos que promovían visiones más libres y elevadas de la divinidad. Estos movimientos eran rápidamente tachados de herejías, sus maestros perseguidos y sus textos destruidos. El manuscrito menciona específicamente un acontecimiento llamado la Gran Purga del Conocimiento, en el que un conjunto de rollos que contenían enseñanzas sobre la verdadera naturaleza de la energía humana fue confiscado y quemado. Sin embargo, algunos iniciados lograron memorizar partes esenciales de estos textos y transmitirlos oralmente, asegurando que no desaparecieran del todo.
De esta transmisión oral surgirían más tarde tradiciones místicas consideradas marginales, pero que conservaban fragmentos auténticos del conocimiento original. El libro de los videntes revela también que, entre los secretos más celosamente guardados, existía el conocimiento de que ciertas palabras y nombres sagrados no solo eran conceptos simbólicos, sino claves vibracionales capaces de modificar estados internos y abrir puertas hacia planos de realidad superiores. Estas palabras, llamadas mantras primordiales, no fueron compartidas con el pueblo porque, según los custodios, otorgaban un poder excesivo. El manuscrito asegura que estas claves tenían la capacidad de despertar regiones dormidas de la conciencia humana, activar memorias ancestrales y permitir experiencias que habrían desafiado la autoridad de cualquier institución externa. Por ello fueron suprimidas, sustituidas por liturgias más simples, inofensivas y funcionales a la obediencia. En uno de los pasajes más oscuros del bloque, el texto sostiene que hubo un momento crítico en la historia en el que los custodios del trono comenzaron a sentir que estaban perdiendo el control. El pueblo se encontraba en un estado de despertar espiritual espontáneo, percibiendo la presencia de fuerzas internas que no podían explicarse dentro de la doctrina oficial. Sueños reveladores, intuiciones intensas, visiones colectivas y experiencias místicas comenzaron a multiplicarse. El manuscrito describe este periodo como el tiempo del resplandor, una fase en la que la humanidad estuvo muy cerca de recuperar el conocimiento perdido por sí misma. Sin embargo, este movimiento fue sofocado mediante la promulgación de normas estrictas, la redefinición de lo sagrado y la imposición de dogmas que desacreditaron cualquier experiencia espiritual que no fuese aprobada por la autoridad. Hacia la mitad del bloque, el manuscrito cambia de tono y se vuelve más reflexivo, casi profético. Afirma que, a pesar de los esfuerzos de los custodios, la verdad siempre encuentra una manera de resurgir. La conciencia humana es como una llama sagrada que, aunque sea cubierta durante siglos, nunca se extingue. El libro sostiene que cada generación produce individuos capaces de ver más allá del velo impuesto, personas que recuperan de manera natural fragmentos del conocimiento ancestral y que, sin proponérselo, vuelven a plantar las semillas de la revelación. Estas almas, llamadas en el texto los despertadores, han aparecido en todas las épocas, muchas veces sin ser reconocidos. Algunos fueron venerados como profetas, mientras que otros fueron perseguidos como herejes. Finalmente, el bloque culmina con una revelación categórica. El manuscrito asegura que los custodios del trono ya no poseen el control absoluto que alguna vez tuvieron. La humanidad, en su conjunto, ha comenzado a elevar su frecuencia espiritual a un nivel que hace imposible continuar ocultando la verdad. El libro afirma que estamos entrando en la etapa conocida como el regreso de la memoria, un periodo en el que millones de personas empezarán a recordar espontáneamente quiénes son, de dónde provienen y cuál es el propósito real de su existencia. La información suprimida durante milenios ya no podrá sostenerse en las sombras, porque la vibración colectiva de la humanidad ha alcanzado un punto de no retorno. En sus últimas líneas, el bloque declara que la Biblia, tal como la conocemos, representa únicamente la superficie de una historia mucho más vasta y profunda. El verdadero conocimiento nunca estuvo completamente perdido, solo estaba esperando el momento adecuado para volver a manifestarse a través de la conciencia humana. Y ese momento, según el libro de los videntes, ha llegado. El libro de los videntes inicia este nuevo bloque con un tono casi estremecedor, como si la voz que habla desde sus páginas comenzara a desprender capas cada vez más profundas de un misterio que, por siglos, permaneció deliberadamente sellado. Aquí, el manuscrito aborda en detalle el origen oculto de ciertos personajes bíblicos cuya verdadera identidad habría sido modificada, fragmentada o distorsionada para encajar en la narrativa oficial. Según este texto prohibido, varios de estos personajes no eran simples mensajeros, reyes o profetas, sino seres pertenecientes a una antigua hermandad encargada de custodiar los conocimientos esenciales de la humanidad. Esta hermandad, conocida como los Hijos de la Aurora, habría existido antes de que los primeros libros bíblicos fueran escritos, y su misión, según el manuscrito, era preservar la sabiduría universal frente a los cataclismos cíclicos que afectaban al planeta. El texto describe que, en tiempos remotos, la humanidad atravesó múltiples eras de oscuridad espiritual en las que se perdieron conocimientos esenciales sobre la esencia del alma, el propósito de la encarnación y la conexión entre dimensiones invisibles. Durante estas etapas, los Hijos de la Aurora surgían para reconstruir la memoria espiritual perdida. Según el manuscrito, algunos de ellos fueron posteriormente reinterpretados como figuras bíblicas que parecían actuar de manera aislada, cuando en realidad pertenecían a una red más amplia de guardianes. La versión oficial habría reducido su historia para ocultar la magnitud del conocimiento que manejaban. El documento menciona incluso que algunos profetas considerados menores eran, en realidad, miembros iniciados en enseñanzas que jamás llegaron al público general. A lo largo del bloque,
El manuscrito introduce la existencia de un objeto sagrado cuya importancia también fue ocultada, el llamado espejo del origen. Este artefacto, descrito como una superficie pulida de material desconocido, tenía la capacidad de reflejar no el rostro, sino el estado interno del espíritu. Los hijos de la aurora lo utilizaban en rituales de introspección profunda para recordar fragmentos de vidas pasadas y recuperar estados de conciencia elevados. Según el texto, el espejo del origen permitía que quien lo contemplara accediera a memorias más antiguas que la propia humanidad, memorias inscritas en la estructura energética del universo. El manuscrito afirma que este objeto fue protegido durante siglos, pero que en un momento decisivo de la historia bíblica desapareció misteriosamente y nunca volvió a ser encontrado. La tradición oficial lo borró de todos los registros para evitar que la población supiera de su existencia. El manuscrito continúa describiendo un episodio crucial relacionado con la caída de los hijos de la aurora. Según el texto, en un momento de gran tensión entre facciones religiosas emergentes, la hermandad fue acusada de practicar rituales contrarios a la doctrina que comenzaba a imponerse. Para deslegitimarlos, ciertos escribas influyentes reescribieron relatos en los que estos guardianes fueron representados como rebeldes, falsos profetas o incluso enemigos directos de la divinidad. Esta estrategia habría tenido un propósito claro: romper el vínculo entre la población y la sabiduría ancestral que estos guardianes protegían. De acuerdo con el manuscrito, este fue uno de los actos más decisivos que condujeron a la pérdida masiva de conocimiento espiritual que aún afecta a la humanidad. Una parte extensa del bloque profundiza en el verdadero significado de ciertos pasajes bíblicos que, según el manuscrito, fueron codificados como una forma de preservar el conocimiento sin que las autoridades lo notaran. El libro de los videntes afirma que varias parábolas, visiones y metáforas contienen instrucciones precisas para activar el despertar interior. Por ejemplo, menciona que la historia de la escala que Jacob vio en sueños no representaba ángeles subiendo y bajando literalmente, sino el camino de ascenso de la conciencia humana a través de distintos planos vibracionales. Cada peldaño simbolizaba un nivel de percepción que podía alcanzarse mediante prácticas disciplinadas de introspección, silencio y conexión con la energía divina interna. Esta interpretación, sin embargo, fue descartada en favor de una lectura literal que eliminaba todo acceso a su verdadero poder. Otro fragmento potente del bloque explica que la figura del ángel bíblico no debía entenderse como un ser alado externo, sino como una manifestación elevada de la conciencia humana. Según el manuscrito, las visiones angelicales descritas por los profetas eran, en realidad, experiencias de contacto con la propia energía sublimada, proyectada de forma simbólica para ser comprendida por el cerebro humano. El documento sostiene que este conocimiento fue suprimido porque, de ser ampliamente difundido, la humanidad habría comprendido que lo divino no era un ente separado, sino una fuerza latente en su interior. La élite religiosa temía que esta revelación hiciera innecesarios los intermediarios espirituales, debilitando su poder y su influencia sobre las masas. El bloque avanza luego hacia una revelación todavía más profunda. Según el manuscrito, el concepto del pecado original no tenía nada que ver con un acto prohibido cometido por los primeros seres humanos. En cambio, representaba el momento en que la humanidad perdió la memoria de su conexión directa con la fuente divina. Fue un olvido, no una falta. Esta reinterpretación, de acuerdo con el texto, fue eliminada deliberadamente porque explicaba que el propósito del ser humano no era redimirse ante un castigo divino, sino recordar su esencia. El manuscrito afirma que esta manipulación conceptual fue una de las bases principales sobre las cuales se construyó la estructura de control espiritual que perduró durante milenios. Hacia el final del bloque, el libro de los videntes vuelve a centrarse en la actualidad, advirtiendo que muchos de los secretos que fueron ocultados durante siglos están comenzando a resurgir. Habla de la aparición de personas que experimentan sueños lúcidos intensos, visiones simbólicas y sensaciones de conexión profunda con algo que trasciende la identidad individual. El manuscrito afirma que los hijos de la aurora están renaciendo en nuevas generaciones, no como una organización formal, sino como almas que vuelven a encarnar para recuperar y difundir la sabiduría perdida. Estos seres, según el texto, no recuerdan todavía su propósito, pero pronto lo harán. La vibración del planeta, describe el manuscrito, se está elevando de tal manera que el despertar espiritual se convertirá en un fenómeno colectivo e imparable. El bloque concluye afirmando que la Biblia, aunque fragmentada y modificada, aún contiene la semilla del conocimiento original. Esa semilla, dice el documento, está esperando a ser descubierta por aquellos que tengan el valor de mirar más allá de las palabras. Para el manuscrito, la revelación no será entregada desde afuera, sino desde adentro, desde la conciencia despierta del ser humano que finalmente recuerde quién es y cuál es la verdad que siempre le perteneció. En este nuevo capítulo del relato,
avanzamos hacia una de las revelaciones más perturbadoras que el libro de los secretos registra entre sus páginas ennegrecidas por el tiempo. Después de haber desentrañado profecías ocultas, manipulaciones de escribas y silencios impuestos durante siglos, llegamos ahora al núcleo incómodo, el conflicto entre el conocimiento espiritual original y las estructuras de poder que se apropiaron de él. El manuscrito describe esta tensión con crudeza, llamándola la Gran Fractura, un quiebre que marcó el destino de la fe y el destino de la humanidad. En el texto se explica que la fractura surgió cuando los iniciados de la tradición primigenia comprendieron que la búsqueda de lo divino no requería templos, mediadores ni jerarquías, sino únicamente la disposición interior de cada alma. Esa verdad, peligrosa para los poderes establecidos, fue suprimida con el paso de los siglos y reemplazada por dogmas diseñados para controlar la interpretación de la realidad. El libro de los secretos afirma que la figura del mensajero divino fue transformada deliberadamente para convertirlo en símbolo de obediencia en lugar de ser el recordatorio de la capacidad humana de experimentar directamente lo sagrado. Según el manuscrito, muchos de los discursos originales enseñaban que el reino no era un lugar al que se llegaba después de la muerte, sino un estado de conciencia disponible aquí y ahora. Sin embargo, esa noción fue considerada subversiva, porque eliminaba la necesidad de intermediarios entre las personas y la divinidad. El texto menciona asambleas clandestinas de traductores, debates que se realizaban en criptas y decisiones tomadas en secreto para modificar pasajes completos. El lector descubre que esas decisiones no fueron meras adaptaciones lingüísticas, sino reescrituras profundas destinadas a moldear el pensamiento espiritual de generaciones enteras. El bloque continúa revelando que la Gran Fractura también implicó sustituir conceptos simbólicos por interpretaciones literales. Allí donde las enseñanzas hablaban de despertar del alma, los escribas colocaron ideas de castigo y recompensa externas. Donde se mencionaba la expansión de la conciencia, se redactaron instrucciones para seguir estrictamente normas propuestas por autoridades terrenales. Nada de esto se ejecutó de manera inmediata, fue un proceso largo, calculado y minucioso que atravesó siglos. Los descendientes de aquellos primeros grupos de iniciados intentaron preservar fragmentos del conocimiento original, pero fueron perseguidos, obligados a ocultarse y a transmitir sus mensajes únicamente a través de metáforas, cantos y símbolos disimulados en monumentos. El libro de los secretos describe cómo estos guardianes espirituales se reunían durante la noche para estudiar versiones de textos que ya no existen en superficies visibles. Allí debatían cómo mantener viva la esencia verdadera sin exponerse a la represión. El manuscrito afirma que estos guardianes usaban un lenguaje cifrado basado en imágenes, respiraciones y silencios, un código que solo podía ser comprendido por quienes se encontraban en un estado particular de sensibilidad interior. No se trataba de un simple cifrado intelectual, sino de una forma de lectura del espíritu que permitía descubrir capas invisibles detrás de cada palabra. Según el libro, las enseñanzas auténticas nunca fueron destruidas por completo, únicamente disimuladas bajo estructuras externas que las ocultaron del entendimiento superficial. En este tramo del bloque se introduce una afirmación que resulta inquietante. El conocimiento perdido aún se encuentra activo, y quienes lo busquen con sinceridad pueden despertarlo dentro de sí mismos. El manuscrito afirma que la humanidad ha vivido durante siglos con una percepción incompleta, creyendo que el sentido del mundo depende exclusivamente de autoridades, doctrinas y normas, cuando en realidad la clave se halla en reconocer que la divinidad habita en lo más profundo de la conciencia. Esta idea, reiterada en el texto con insistencia, se opone al sistema de poder que se instauró durante la Gran Fractura y que continúa influyendo en la forma en que millones interpretan su vida espiritual. El libro de los secretos advierte que quienes descubran esta verdad enfrentarán resistencia, no porque sea peligrosa, sino porque libera al individuo de estructuras diseñadas para mantenerlo dependiente. Según el manuscrito, el verdadero despertar comienza cuando uno deja de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Esta afirmación no es presentada como una metáfora poética, sino como un principio espiritual de alto impacto, cuyo poder transformador fue la causa principal del silenciamiento histórico. El libro explica que si las personas comprendieran la profundidad de este principio, todo sistema de control basado en el miedo perdería su fuerza. Hacia el cierre del bloque, el texto revela que incluso dentro de las instituciones tradicionales hubo quienes intentaron preservar fragmentos de la verdad original, aunque sabían que hacerlo implicaba riesgo. Estos individuos insertaron discretas pistas en los textos aprobados, pistas que parecen insignificantes para un lector común, pero que contienen capas de sentido destinadas a quienes buscan más allá de lo literal. El manuscrito afirma que muchas parábolas, metáforas y frases ambiguas fueron diseñadas para mantener viva la esencia, aun cuando el mensaje de fondo había sido modificado. Esta estrategia permitió que la chispa original sobreviviera a lo largo de los siglos, esperando el momento en que la humanidad estuviera preparada para comprenderla nuevamente. El bloque concluye con una advertencia solemne: la verdad puede incomodar,
pero siempre libera. El libro de los secretos no pretende destruir creencias, sino devolver a cada persona la posibilidad de experimentar la espiritualidad desde su raíz más profunda. La gran fractura no puede revertirse cambiando estructuras externas, sino recordando aquello que fue olvidado. Es un llamado a la introspección, al valor y a la autenticidad. Y mientras las páginas continúan revelando lo que durante siglos se mantuvo en silencio, surge una pregunta inevitable: ¿estamos listos para seguir leyendo? El libro de los secretos avanza ahora hacia una de sus secciones más herméticas, aquella en la que describe lo que denomina las 3 advertencias del inicio. Estas advertencias, según el manuscrito, fueron entregadas a un pequeño círculo de guardianes que custodiaban el conocimiento antes de que la gran fractura dividiera la tradición espiritual. No se trata de profecías futuras ni de amenazas externas, sino de revelaciones destinadas a comprender la naturaleza del mundo interior y la influencia que fuerzas invisibles ejercen sobre la mente humana. La primera advertencia afirma que toda verdad profunda genera resistencia, no porque sea peligrosa, sino porque exige que la persona se mire a sí misma sin filtros. El manuscrito explica que la mayoría de las personas teme este tipo de confrontación interior, pues significa dejar atrás antiguas certezas y desmontar narrativas heredadas durante generaciones. En esta sección se detalla cómo, según los iniciados, la humanidad vive con una visión reducida de la realidad porque aprendió a confiar únicamente en interpretaciones externas. El manuscrito describe que, antes de que se impusieran las doctrinas oficiales, las enseñanzas espirituales estaban orientadas a expandir la percepción y a desarrollar la capacidad de observar la mente desde un lugar más elevado. La advertencia señala que, mientras el ser humano dependa del miedo y la obediencia como motores de su fe, permanecerá atrapado en una ilusión que lo aleja de su propia esencia. Los guardianes sabían que esta comprensión permitiría a las personas liberarse, y por eso fue una de las primeras enseñanzas ocultadas por quienes buscaban controlar la interpretación del conocimiento sagrado. La segunda advertencia se centra en la distorsión del lenguaje espiritual. El libro afirma que una parte significativa de las enseñanzas originales fue diseñada en forma simbólica, no porque ocultara algo, sino porque la sabiduría profunda solo puede transmitirse a través de analogías que despierten la intuición y no únicamente el intelecto. Sin embargo, cuando los escribas posteriores alteraron el contenido, transformaron símbolos internos en normas externas, convirtiendo procesos de conciencia en reglas de conducta. El manuscrito explica que esta distorsión generó confusión durante siglos y que muchos conflictos religiosos surgieron precisamente por una interpretación literal de lo que debía ser comprendido desde un nivel más sutil. Las palabras, según el texto, fueron manipuladas para crear límites donde antes solo existían puertas hacia la expansión interior. En esta advertencia el libro describe también la manipulación del concepto de pecado. Antes de la gran fractura, este término no se refería a la transgresión de una norma, sino al olvido de la propia esencia divina. Era un recordatorio de que el ser humano, al desconectar de su verdad interior, se pierde en conductas que le generan sufrimiento. Sin embargo, la reinterpretación posterior transformó esa idea en una herramienta de control, basada en el miedo al castigo y en la necesidad permanente de intermediarios que otorgaran perdón. El manuscrito subraya que este cambio fue uno de los más devastadores, pues distanció al individuo de la experiencia directa de lo sagrado, convirtiendo la espiritualidad en una estructura rígida dominada por autoridades externas. La tercera advertencia se refiere a la batalla interior. El libro de los secretos sostiene que el verdadero conflicto de la humanidad no se libra en campos físicos, sino en la mente. Describe una lucha silenciosa entre dos voces internas: la voz del deseo condicionado, influenciada por creencias y temores adquiridos, y la voz del espíritu, que nunca se apaga aunque permanezca en silencio durante largos periodos de la vida. El manuscrito señala que la mayoría de las personas vive dominada por la primera voz, creyendo que sus pensamientos y emociones automáticas definen su identidad. Sin embargo, la tradición original enseñaba que la conciencia puede elevarse por encima de ese ruido interno, permitiendo que la voz profunda, la que emana de la esencia, guíe la vida. La tercera advertencia afirma también que quienes buscan despertar su conciencia pueden enfrentar estados de confusión, resistencias internas e incluso sueños intensos que actúan como reflejo de la transformación. El libro describe estos procesos con detalle, señalando que no deben interpretarse como señales negativas, sino como indicadores de que la persona ha comenzado a romper los límites que la mantienen atrapada en narrativas externas. Los guardianes sabían que, si estas enseñanzas llegaban a ser conocidas por todos, la estructura de poder basada en el miedo perdería su influencia, pues cada individuo se convertiría en su propio guía espiritual. Por esa razón, esta advertencia fue ocultada con especial cuidado. A medida que el bloque avanza, el manuscrito introduce una idea inquietante: la humanidad no solo olvidó su origen espiritual, sino que aprendió a temerlo.
El libro explica que siglos de manipulación doctrinal generaron la creencia de que lo sagrado es inaccesible y peligroso, cuando en realidad se encuentra profundamente integrado en la vida cotidiana. Las enseñanzas originales hablaban de una corriente de sabiduría que fluye a través de todos los seres, una energía que se expresa de múltiples formas y que puede ser reconocida tanto en el silencio como en la intuición. El manuscrito advierte que la resistencia a esta verdad es una de las principales causas de sufrimiento humano, pues las personas buscan afuera lo que únicamente puede encontrarse en su interior. En el tramo final del bloque, el libro de los secretos introduce el concepto del despertar silencioso, un proceso que comienza cuando el individuo se atreve a cuestionar las interpretaciones heredadas y se compromete a observar su propia mente con sinceridad. Este despertar no requiere rituales ni intervenciones externas, es un movimiento interno que libera la percepción y revela la verdadera naturaleza del ser. El manuscrito afirma que quienes inician este camino pueden sentir inicialmente incertidumbre, pero con el tiempo experimentan una claridad que transforma su relación con el mundo. Nada de esto, dice el libro, pretende destruir creencias, sino liberar a la persona de las limitaciones impuestas por interpretaciones distorsionadas. La advertencia final del bloque asegura que la verdad interior no puede ser anulada por ninguna estructura externa, solo puede ser olvidada temporalmente. El bloque concluye con una frase solemne del manuscrito: la batalla entre el miedo y la conciencia define el destino espiritual de la humanidad. Y mientras las páginas avanzan hacia nuevas revelaciones, una pregunta se eleva sobre quienes se atreven a seguir leyendo: ¿estamos preparados para enfrentar la verdad detrás de la verdad? El libro de los secretos continúa su recorrido hacia zonas aún más profundas de conocimiento oculto y se adentra en la historia de una figura enigmática conocida como el testigo silente. Según el manuscrito, este personaje fue uno de los últimos guardianes de la tradición espiritual original antes de que la gran fractura se consolidara. Su existencia permaneció oculta durante siglos porque su misión era conservar un conjunto de enseñanzas que no debía ser revelado hasta que llegara el tiempo apropiado. El libro afirma que el testigo silente no era un líder religioso ni un sabio designado por alguna institución, sino un individuo común que había alcanzado un nivel de comprensión interior tan profundo que su propia presencia alteraba la percepción de quienes lo rodeaban. Su función no era enseñar mediante palabras, sino despertar la conciencia a través de su estado interior. El manuscrito describe cómo este guardián vivía en una discreta comunidad situada lejos de los centros de poder. No buscaba seguidores ni generaba disputas, sino que preservaba un conocimiento que intuía que sería necesario para generaciones futuras. En sus escritos, el libro explica que su vida estaba dedicada a una forma de contemplación silenciosa que le permitía comprender la esencia detrás de los símbolos. Según el relato, en él se encontraba aún viva la enseñanza primigenia, aquella que afirmaba que la divinidad no se hallaba fuera del ser humano, sino dentro de su propia conciencia. El testigo silente era capaz de percibir capas de significado ocultas en los textos que las instituciones habían modificado y podía reconstruir las enseñanzas originales incluso cuando solo quedaban fragmentos dispersos en distintas tradiciones. El libro de los secretos afirma que este guardián registró en secreto una serie de comentarios en los márgenes de textos antiguos, comentarios que revelaban claves espirituales que habían sido borradas o alteradas. Estos comentarios no eran explicaciones extensas, sino frases breves que funcionaban como puertas hacia niveles más profundos de interpretación. El manuscrito explica que solo alguien preparado interiormente podría entenderlas, pues parecían simples palabras para el lector común. Se menciona que algunos de estos comentarios sobrevivieron ocultos en pergaminos que más tarde fueron condenados como heréticos, mientras que otros se conservaron en transmisiones verbales que pasaron de generación en generación de manera clandestina. El testigo silente sabía que la persecución contra quienes preservaban el conocimiento original era intensa y que muchos guardianes habían desaparecido sin dejar rastro, por lo que actuaba con prudencia absoluta. El libro describe además que este guardián poseía una habilidad particular: podía reconocer cuando una persona estaba preparada para recibir fragmentos de la enseñanza. No se guiaba por criterios externos como la erudición o la autoridad, sino por la capacidad de una persona de observarse a sí misma sin miedo. Según el manuscrito, esta habilidad le permitió transmitir pequeñas piezas de conocimiento a individuos que más tarde influirían silenciosamente en su entorno, manteniendo viva la llama que las instituciones intentaron apagar. El testigo silente nunca buscaba reconocimiento, sabía que su misión era temporal, pero que la enseñanza era eterna. El libro afirma que su legado no fue un conjunto de doctrinas, sino una energía de comprensión que continúa resonando en quienes buscan la verdad con sinceridad. En este bloque, el manuscrito introduce un episodio clave. Se relata que el testigo silente tuvo acceso a una versión temprana de un texto que más tarde sería incorporado en la Biblia, pero que en esa época aún no había sido modificado por las sucesivas revisiones de los escribas. Esa versión contenía pasajes que hablaban explícitamente del despertar interior,
explicando que el reino de lo divino era un estado de expansión de la conciencia y no un lugar físico. El libro revela que este pasaje fue eliminado deliberadamente porque contradecía la estructura jerárquica que las autoridades buscaban imponer. El testigo silente copió ese pasaje en un cuaderno personal utilizando símbolos que solo él y otros guardianes podían descifrar. Según el manuscrito, ese cuaderno se convirtió en uno de los objetos más perseguidos por las autoridades religiosas de la época, quienes temían que su contenido desmantelara la visión oficial. El libro de los secretos afirma que el testigo silente no huyó ni se escondió cuando comenzó la persecución. En lugar de eso, se internó en un viaje a través de distintas regiones para transmitir discretamente la esencia de las enseñanzas a quienes estaban preparados. En el manuscrito se describe cómo visitaba comunidades remotas, monasterios en conflicto y aldeas donde la espiritualidad estaba mezclada con tradiciones locales. En cada lugar dejaba una semilla, una frase, una metáfora o un gesto que parecía insignificante, pero que contenía un poder transformador. El libro sostiene que muchas de las enseñanzas que hoy consideramos parte de distintas tradiciones místicas provienen en realidad de ese viaje silencioso, oculto bajo la superficie de relatos que nunca mencionaron su nombre. A medida que el bloque avanza, el manuscrito discute el impacto que tuvo la labor del testigo silente en las generaciones posteriores. Afirma que, aunque su vida no quedó registrada en los textos oficiales, su influencia se mantuvo como un susurro persistente en las prácticas contemplativas, en ciertas parábolas crípticas y en enseñanzas que sobrevivieron disfrazadas de poesía espiritual. El libro insiste en que las instituciones intentaron por todos los medios borrar cualquier indicio de su existencia, porque su enfoque directo hacia la experiencia interior amenazaba la estructura de poder que dependía de la mediación y el control. Sin embargo, el manuscrito señala que la verdad, cuando se planta en la conciencia humana, no puede ser destruida, solo pospuesta. En la parte final del bloque, el libro de los secretos deja entrever que el legado del testigo silente no fue solo histórico, sino también profético. Sugiere que llegará un tiempo en el que las personas comenzarán a cuestionar las interpretaciones tradicionales y buscarán una relación más directa con lo divino. Afirma que ese tiempo será marcado por un despertar colectivo, un cambio silencioso pero profundo en la forma en que la humanidad entiende la espiritualidad. El libro señala que este despertar no será dirigido por instituciones ni por figuras de autoridad, sino por individuos comunes que experimentarán una transformación interior similar a la que vivió el testigo silente. Sus enseñanzas, escondidas durante siglos, resurgirán como un eco que guiará a quienes estén listos para escuchar. El bloque concluye con una afirmación que resuena como un susurro antiguo: la verdad que una vez fue escondida no permanece oculta para siempre. Cuando el espíritu de la humanidad se eleva, encuentra lo que le pertenece. Y aquellos que fueron guardianes en silencio, seguirán acompañando ese proceso desde el lugar donde habita la conciencia eterna. El libro de los secretos se adentra ahora en una de las revelaciones más inesperadas de todo el manuscrito: la existencia de un antiguo tratado conocido como el Pacto del Umbral, un documento que, según afirma el texto prohibido, habría sido redactado antes de la formación de las primeras instituciones religiosas formales. Este pacto era un acuerdo silencioso entre distintos linajes de sabios que comprendían que la humanidad experimentaría ciclos de despertar y de olvido, y que durante los periodos de oscuridad espiritual sería necesario proteger ciertos conocimientos fundamentales para evitar que desaparecieran por completo. El manuscrito señala que estos sabios no pertenecían a una única cultura o tradición, sino que provenían de distintas regiones y hablaban lenguas diversas, pero compartían una comprensión profunda sobre la naturaleza del alma y su conexión con la divinidad. El pacto establecía que la verdad debía preservarse en múltiples niveles: en textos visibles, en símbolos ocultos y, sobre todo, en la conciencia de aquellos capaces de sostenerla sin corromperla. El libro afirma que el Pacto del Umbral no fue firmado ni sellado como los acuerdos tradicionales. Era más bien una promesa espiritual transmitida mediante rituales de silencio, donde los participantes se comprometían a guiar a la humanidad cuando llegara el momento adecuado. Según el manuscrito, este pacto incluía la certeza de que, en algún punto del futuro, la humanidad caería en una gran distorsión respecto de su propia naturaleza divina, y que instituciones poderosas intentarían adueñarse de la interpretación de lo sagrado. El texto sugiere que los sabios sabían que la espiritualidad sería convertida en una herramienta de control en manos de aquellos que temerán que la libertad interior anulase su autoridad. Por eso, decidieron dispersar el conocimiento en fragmentos, escondiéndolo en parábolas, mitos, prácticas contemplativas e incluso en historias aparentemente infantiles que, sin embargo, contenían claves profundas. A continuación, el manuscrito explica que parte de este pacto consistió en codificar enseñanzas esenciales dentro de las escrituras que más tarde serían conocidas como Biblia, pero en un nivel tan profundo que solo serían visibles para quienes aprendieran a leer desde la conciencia y no desde la literalidad. El libro afirma que muchos de los relatos,
que hoy se interpretan como simples narraciones históricas o instrucciones morales, fueron originalmente diseñados como mapas internos para guiar al alma a través de distintos estados de evolución. La historia de la creación, por ejemplo, sería en realidad un proceso de despertar de distintos niveles de percepción interna. Los profetas, más que mensajeros externos, simbolizarían aspectos del ser humano que hablan desde lo más profundo de la conciencia. Sin embargo, estas lecturas simbólicas fueron progresivamente silenciadas por quienes buscaban mantener un control rígido sobre la interpretación religiosa. En este bloque, el manuscrito también aborda un concepto inquietante: la manipulación sistemática de ciertos símbolos sagrados para debilitar su verdadero poder espiritual. Se afirma que algunos símbolos que originalmente representaban la unidad, la transformación interior o la conexión entre distintos planos de existencia fueron reinterpretados para transmitir temor, obediencia o narrativas que reforzaran el dominio de las instituciones. Según el texto, esta manipulación no fue únicamente intelectual, sino también energética. El manuscrito afirma que cada símbolo tiene una vibración que activa ciertos estados internos en quien lo contempla, y que al modificar su significado se distorsiona su capacidad de despertar al observador. De este modo, símbolos que antes liberaban pasaron a encadenar, no por su esencia, sino por la interpretación impuesta. El libro de los secretos sostiene que el pacto del umbral también contemplaba la existencia de guardianes encubiertos que debían vigilar la integridad de las enseñanzas. Estos guardianes no formaban una organización formal, sino una red silenciosa de individuos que aparecían en distintos momentos históricos para corregir interpretaciones desviadas y reavivar la comprensión simbólica original. A veces lo hacían a través de obras filosóficas, otras veces mediante relatos poéticos, y en ocasiones simplemente guiando a un pequeño grupo de estudiantes a través de prácticas contemplativas. El manuscrito afirma que muchos de los místicos más influyentes de la historia fueron, sin saberlo completamente, parte de ese pacto ancestral. Sus experiencias directas con lo divino reencendieron por momentos el conocimiento perdido, pero las instituciones solían reaccionar con fuerza para contener su impacto. Una parte especialmente reveladora del bloque describe cómo, en ciertos periodos, estos guardianes se vieron obligados a ocultar su labor debido al riesgo de persecución. El manuscrito relata que algunos fueron acusados de herejía, otros desaparecieron sin dejar rastro y otros fueron obligados a retractarse públicamente de sus visiones espirituales. Sin embargo, incluso en esos momentos críticos, lograron preservar fragmentos esenciales del conocimiento. El libro asegura que la fuerza de este pacto no residía en los guardianes individuales, sino en la continuidad de una tradición interior que no podía ser destruida. Aunque un guardián cayera, otro surgía en otro lugar del mundo, sin necesidad de que existiera comunicación directa entre ellos. Era como si la misma conciencia colectiva protegiera la llama para que nunca se extinguiera. A medida que el bloque avanza, el libro de los secretos expone que el pacto del umbral incluía también una advertencia profética. Los sabios afirmaban que llegaría un tiempo en el que la humanidad se enfrentaría a una crisis interna tan profunda que las interpretaciones tradicionales ya no serían suficientes para sostener la búsqueda espiritual. En ese momento, la verdad oculta comenzaría a resurgir espontáneamente en la conciencia de las personas, impulsada por una necesidad colectiva de comprender la esencia de lo divino sin intermediarios. El manuscrito sugiere que este tiempo estaría marcado por un incremento acelerado de preguntas existenciales, un cuestionamiento masivo de las estructuras y un despertar intuitivo de la percepción simbólica. Sería una época en la que la humanidad, cansada de la repetición mecánica de dogmas, anhelaría una espiritualidad que resonara con su experiencia interior y no con narrativas impuestas. El libro afirma que, cuando ese momento llegara, los fragmentos dispersos del conocimiento original comenzarían a conectarse entre sí. Personas sin formación religiosa formal experimentarían comprensiones profundas al leer relatos bíblicos que antes parecían simples historias. Otros comenzarían a percibir símbolos que consideraban decorativos como portales a niveles más amplios de conciencia. Y algunos sentirían un llamado interno a explorar la espiritualidad desde la contemplación y no desde la obediencia ciega. El manuscrito sostiene que este despertar no sería uniforme ni inmediato, pero sí imparable. Sería como un río subterráneo que emerge de distintos puntos de la Tierra, trayendo consigo la memoria olvidada del origen divino. El libro de los secretos se adentra ahora en una de las revelaciones más trascendentes de todo el manuscrito, la descripción detallada del llamado archivo viviente, un concepto que, según el texto prohibido, se remonta a épocas anteriores incluso a la formación de los primeros cultos monoteístas. El manuscrito asegura que este archivo no era un conjunto físico de pergaminos o tablillas, sino un espacio de conciencia donde se almacenaban los conocimientos esenciales sobre la verdadera naturaleza del alma, el origen del universo y la relación profunda entre la humanidad y lo divino.
A diferencia de los textos escritos, este archivo no podía ser destruido ni censurado, razón por la cual los guardianes primigenios lo consideraban el recurso más valioso para preservar la sabiduría durante los periodos de oscuridad espiritual. El libro explica que el archivo viviente era accesible solo para aquellos capaces de entrar en estados profundos de contemplación. Estos estados permitían trascender la percepción ordinaria y conectar con un nivel de realidad donde el conocimiento no se transmitía mediante palabras, sino mediante comprensión directa. Según el manuscrito, este tipo de acceso fue practicado por muchos de los grandes místicos de la antigüedad, quienes hablaban de un libro interior, un templo de sabiduría o un fuego sagrado que contenía todas las respuestas. Sin embargo, el texto afirma que las instituciones religiosas trabajaron arduamente para desacreditar estas experiencias, ya que implicaban que cualquier individuo podía acceder a la verdad sin mediación. El manuscrito revela que, en su origen, la Biblia no era solo un conjunto de relatos, sino un espejo simbólico del archivo viviente. Los profetas y visionarios que participaron en la construcción de los textos sagrados plasmaron en ellos fragmentos de las experiencias que habían obtenido en ese estado expandido de conciencia. Sin embargo, con el paso de los siglos, estos fragmentos fueron reinterpretados, editados o incluso eliminados, hasta que el reflejo del conocimiento interno se volvió tenue y casi irreconocible. El Libro de los Secretos sostiene que la versión oficial de la Biblia, tal como llegó a nuestros días, es apenas una sombra incompleta de lo que alguna vez fue un mapa profundo de la evolución espiritual humana. A continuación, el manuscrito describe que el archivo viviente revelaba una visión completamente distinta de la relación entre la humanidad y lo divino. En esta visión, el ser humano no era un súbdito de una autoridad externa, sino una chispa consciente de una inteligencia universal, capaz de desarrollar su propio potencial espiritual sin necesidad de intermediarios. El libro afirma que los guardianes originales enseñaban a las personas a conectar con este archivo mediante prácticas de silencio, respiración consciente y estados de observación profunda. Estas prácticas fueron denominadas antiguamente como el sendero interior, un camino que permitía al individuo recordar quién era más allá de las estructuras sociales o religiosas. El Libro de los Secretos relata además que existió un periodo, conocido como la Era del Olvido, en el cual la humanidad comenzó a perder la capacidad de acceder al archivo viviente de forma natural. Diversos factores contribuyeron a este declive: guerras, traumas colectivos, imposición de dogmas y un estilo de vida cada vez más desconectado del silencio interior. Fue entonces cuando surgieron las instituciones que afirmaron ser las únicas intermediarias entre la humanidad y lo divino, aprovechando la desconexión generalizada para imponer interpretaciones rígidas y limitar el acceso al conocimiento. El manuscrito sostiene que este periodo marcó la fractura definitiva entre la experiencia espiritual directa y la estructura religiosa oficial. En este bloque, el manuscrito revela con detalle cómo ciertos fragmentos del archivo viviente fueron convertidos en relatos bíblicos que hoy se interpretan de forma literal. Por ejemplo, la historia de Moisés recibiendo las tablas en el monte Sinaí sería, según el texto prohibido, una metáfora de la conexión con el archivo viviente desde un estado de conciencia elevado. La montaña simbolizaría el ascenso interior, el fuego representaría la purificación de las percepciones limitadas y las tablas serían la cristalización del conocimiento en un lenguaje comprensible para las personas de aquella época. El manuscrito insiste en que este tipo de interpretaciones simbólicas eran conocidas originalmente por las escuelas místicas, pero fueron eliminadas a medida que las instituciones consolidaron su autoridad. El Libro de los Secretos continúa describiendo cómo la pérdida de acceso al archivo viviente generó una profunda distorsión en la percepción humana. Sin la conexión directa con el conocimiento interior, las personas comenzaron a depender exclusivamente de interpretaciones externas, lo que las hizo vulnerables a manipulaciones religiosas, políticas y sociales. El manuscrito afirma que esta desconexión es la raíz de muchos de los conflictos registrados a lo largo de la historia, ya que la falta de comprensión espiritual llevó a la humanidad a actuar desde el miedo, la ignorancia y la búsqueda desesperada de control. Según el libro, solo quienes mantenían una conexión secreta con el archivo podían evitar ser arrastrados por estas distorsiones. El texto prohibido introduce entonces un concepto crucial: la reactivación del archivo viviente en la conciencia de la humanidad. El manuscrito afirma que este proceso comenzaría cuando un número creciente de individuos se sintiera llamado a cuestionar las interpretaciones tradicionales, a profundizar en su autoconocimiento y a recuperar prácticas contemplativas olvidadas. Este despertar no sería promovido por líderes institucionales, sino por la propia necesidad interna del alma de recordar su origen. El libro sostiene que, cuando este proceso alcance un punto crítico, la humanidad comenzará a percibir la Biblia no como un texto histórico fragmentado, sino como un conjunto de claves que apuntan hacia la misma verdad universal que contiene el archivo viviente. A medida que el bloque avanza, el Libro de los Secretos enfatiza que este despertar será gradual, pero transformador.
Muchas personas experimentarán comprensiones súbitas al leer ciertos pasajes bíblicos, sintiendo que contienen un significado más profundo del que siempre les enseñaron. Otros descubrirán que los símbolos que antes consideraban decorativos despiertan sensaciones de reconocimiento inexplicable. Algunos sentirán un llamado interno hacia el silencio, como si una voz antigua estuviera guiándolos desde el interior. El manuscrito afirma que estos signos serán evidencia de que el acceso al archivo viviente está comenzando a reactivarse en la humanidad. En la parte final del bloque, el libro presenta una advertencia. El resurgimiento del conocimiento interior puede generar resistencia en quienes dependen del control externo para sostener su identidad o su poder. El manuscrito sugiere que habrá intentos de desacreditar estas experiencias, de mantener a las personas aferradas a interpretaciones literales y de frenar cualquier movimiento que fomente la libertad espiritual. Sin embargo, el texto afirma que este esfuerzo será inútil a largo plazo, porque una vez que el alma comienza a recordar, ningún tipo de manipulación puede detener su despertar. El manuscrito comienza el bloque final anunciando que el lector está ingresando en la parte más delicada de toda la revelación, la síntesis de todo aquello que fue ocultado, distorsionado o fragmentado a lo largo de milenios. Lo denomina la restauración de la mirada original, un concepto que hace referencia a la capacidad perdida de contemplar los textos sagrados desde el estado de conciencia que les dio origen. El libro de los secretos afirma que solo desde esa mirada restaurada es posible comprender el verdadero propósito de la Biblia y reconocer las huellas del archivo viviente en sus relatos, símbolos y enseñanzas. El texto sostiene que la restauración no consiste en rechazar los textos tradicionales, sino en redescubrir su sentido profundo, aquel que trasciende sus traducciones, sus dogmas y las interpretaciones que la historia impuso. Para el manuscrito, la Biblia es una obra viva, pero únicamente para quienes pueden leerla desde adentro, no desde la superficie de las palabras. El libro sugiere que las instituciones siempre enfocaron la atención en la literalidad para impedir que los individuos miraran hacia la dimensión simbólica y arquetípica donde reside el verdadero conocimiento espiritual. Esta literalidad actuó como una capa de protección, pero también como un velo. El manuscrito continúa explicando que la restauración de la mirada original implica 3 movimientos internos. El primero es la liberación del condicionamiento, un proceso en el que la persona reconoce que las interpretaciones que ha recibido desde su infancia no representan necesariamente la intención original de los textos. Este reconocimiento no es un rechazo, sino un acto de madurez espiritual, comprender que cada lectura pertenece a una época, a una cultura y a una estructura de poder determinadas. El libro enfatiza que liberar ese condicionamiento es abrir un espacio interior para permitir que emerja un nivel más profundo de comprensión. El segundo movimiento es la reconexión con el archivo interno, el mismo archivo viviente que, según el manuscrito, fue la fuente de inspiración de los antiguos profetas, visionarios y sabios. El libro explica que esta reconexión no requiere rituales complejos, sino la disposición a entrar en silencio, a observar sin juzgar y a escuchar sin expectativas. El archivo viviente, afirma el manuscrito, nunca fue destruido, simplemente quedó velado por la sobreestimulación del mundo moderno y por la dependencia excesiva de intermediarios externos. Cuando la persona entra en estados de contemplación profunda, comienza a recordar lo que siempre estuvo allí. El tercer movimiento es la integración, la capacidad de unir la comprensión interna con el contenido simbólico de los textos sagrados. En este punto, la Biblia adquiere un sentido completamente nuevo. Ya no es un conjunto de mandamientos o relatos históricos, sino un mapa interno de evolución, una estructura diseñada para acompañar el proceso de expansión de la conciencia humana. El manuscrito describe este descubrimiento como un momento de reconocimiento, la sensación de que las historias, los personajes y los símbolos reflejan verdades que la persona ya intuía, pero que no sabía cómo articular. La integración convierte al lector en un participante activo del texto, no en un receptor pasivo. A medida que el bloque avanza, el libro de los secretos aborda uno de los temas más controvertidos del manuscrito, la verdadera identidad de los profetas. Según el texto prohibido, los profetas no eran intermediarios exclusivos de la divinidad, sino individuos que lograron acceder al archivo viviente en una época en la que la mayoría de la humanidad había perdido esa capacidad. Esta conexión directa les permitía traducir experiencias profundas en lenguaje simbólico para transmitir enseñanzas universales. El manuscrito insiste en que los profetas no eran elegidos por un privilegio especial, sino por su disciplina interior, su sensibilidad y su voluntad de servicio. El libro sostiene que, en su origen, la figura del profeta cumplía una función pedagógica, guiar a la comunidad hacia una mayor lucidez, mostrar los riesgos de caer en la inconsciencia colectiva y recordar que la conexión con lo divino está disponible para todos. Sin embargo,
Con el surgimiento de las instituciones religiosas, la figura del profeta fue transformada en una figura de autoridad incuestionable, lo que distorsionó el propósito inicial de sus mensajes y consolidó estructuras jerárquicas que alejaron a las personas de su capacidad de conexión directa. El manuscrito dedica un segmento extenso a describir el destino del archivo viviente después de la consolidación de estas instituciones. Según el texto, los guardianes del conocimiento interior se replegaron a tradiciones secretas, hermandades discretas y escuelas místicas que mantuvieron viva la práctica del acceso contemplativo. Estas escuelas no buscaban reclutar adeptos, sino preservar la posibilidad de que, en algún momento de la historia, la humanidad retomara su camino hacia la conciencia expandida. El libro hace referencia a esta preservación como el legado silencioso, un conjunto de enseñanzas transmitidas sin la rigidez de los dogmas, sin la intención de controlar y sin interés por el poder. Posteriormente, el manuscrito describe un fenómeno que denomina el retorno de la llama interior. Afirma que, en los tiempos actuales, un número creciente de personas está experimentando intuiciones profundas, cuestionamientos espontáneos y una sensibilidad renovada hacia el significado simbólico de los textos sagrados. Según el libro, este despertar no es casualidad, sino una señal de que el archivo viviente está reactivándose en la conciencia colectiva. Estas experiencias no requieren confirmación externa, se manifiestan como claridad repentina, como la sensación de que algo encaja de manera perfecta sin necesidad de explicaciones racionales complejas. El libro enfatiza que este retorno no será uniforme ni institucionalizado. No se manifestará a través de nuevas religiones, sino a través de individuos que asumen la responsabilidad de su propio camino espiritual. El manuscrito sostiene que el futuro de la espiritualidad no pertenece a grandes organizaciones, sino a seres humanos que, de manera silenciosa y profunda, comienzan a recordar su naturaleza esencial. Estos individuos actuarán como faros, no porque busquen seguidores, sino porque su presencia, su lucidez y su serenidad despertarán resonancias en quienes los rodeen. En este punto del bloque, el libro de los secretos introduce una reflexión final sobre la Biblia y su verdadero propósito. Afirma que la Biblia nunca fue un libro cerrado, sino una puerta abierta hacia la exploración interior. Sus relatos fueron diseñados para despertar preguntas, no para imponer respuestas definitivas. La insistencia moderna en interpretaciones literales es, según el manuscrito, un síntoma de miedo colectivo, el miedo a aceptar que la verdad espiritual no puede ser controlada, sistematizada ni poseída por ninguna institución. La verdad es dinámica, viva y, sobre todo, profundamente personal. El manuscrito sostiene que la humanidad se encuentra en un punto de inflexión. La restauración de la mirada original marcará la transición de una espiritualidad basada en la obediencia hacia una basada en la comprensión. Esta transición no eliminará las tradiciones religiosas, pero las transformará. Permitirá que cada individuo viva su espiritualidad desde un lugar de autenticidad y conexión interna, sin la necesidad de intermediarios.